El micrófono. Muy buenos días al pueblo de Puerto Rico que pueda estar siguiendo las incidencias en la mañana de hoy de esta vista pública que va a comenzar de la Comisión. El micrófono. Muy buenos días al pueblo de Puerto Tengo ahí un doble. Buenos días a todos, al pueblo de Puerto Rico y a las personas en sala, a los deponentes que ya están aquí, a los traductores, al personal técnico, a la prensa. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Dios que podemos comenzar esta vista pública hoy temprano en la mañana, siendo hoy jueves 9 de febrero a las 10:35 de la mañana. Damos comienzo a esta vista de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Vamos a atender una vista pública a través de la resolución de la Cámara 243, que le da la jurisdicción y ordena a esta comisión realizar evaluaciones e investigaciones sobre el desarrollo económico del país, sobre la planificación, sobre los proyectos estratégicos, sobre las alianzas público-privadas, sobre los asuntos de energía y sobre los asuntos de telecomunicaciones. A través de esta resolución, que es una resolución que nos da la autoridad para hacer todos estos procesos evaluativos y de fiscalización durante todo el cuatrienio, abrimos esta vista pública para atender, al igual que lo hicimos en el día de ayer, el tema de la alianza público-privada establecida por la Autoridad de Energía Eléctrica y establecida por las alianzas público-privadas con las compañías conocidas en Puerto Rico como New Fortress Energy y lo que va a ser Genera PR. Ayer estuvieron ante esta vista pública el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, también estuvo el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, y estuvo también en la tarde el presidente de la Unión de los Empleados de Energía Eléctrica en el área de generación, el señor Ángel Figueroa Jaramillo, y el presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, el señor José Rivera Rivera. Hoy damos continuidad a la evaluación de esta alianza público-privada y de los pormenores de la negociación, porque hasta el día de hoy el pueblo de Puerto Rico ha recibido información general provista por el gobernador, provista por los funcionarios que negociaron este contrato del gobierno y por los directivos principales de lo que es New Fortress Energy y lo que va a ser Genera Puerto Rico o Genera PR, que asumo que el PR es de Puerto Rico. Así que entiendo que el pueblo quiere conocer a fondo qué pasó detrás de la cortina, allá en los cuartos de negociación, y cuáles fueron los acuerdos, cómo se llegaron a ellos. Y eso es lo que estamos tratando en primera instancia de evaluar aquí. El proceso evaluativo lo hemos comenzado con la lectura del contrato firmado por las partes, de los adendums o anejos que le acompañan y de otros documentos que hemos estado requiriendo, tanto a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas como al negociado de energía, como a PREPA, como también, PREPA es la Autoridad de Energía Eléctrica, para que el pueblo de Puerto Rico pueda entenderlo, son las siglas en inglés, y también le hemos solicitado a New Fortress y a lo que es Genera. Hasta el presente hemos recibido la respuesta a todos nuestros requerimientos de los documentos, y en la medida que nos llegan unos documentos, pues hemos visto que es necesario solicitar otros adicionales. Hemos estado evaluándolo en la comisión con nuestro personal técnico y discutiéndolo, y hoy va a deponer ante esta comisión. Habían sido citados, y voy a dejar claro el récord primero, y después pasaremos a presentar al deponente y pasaremos a juramentarlo y pasaremos a que él nos responda parte de los planteamientos que voy a hacer ahora. La citación que se hizo para el día de hoy en la mañana
fue dirigida en primer lugar al señor Brannan McElmurray, correcto, está bien dicho. Ok. ¿Y qué va a hacer, si mal no estoy informado, el nuevo presidente o CEO de lo que será Genera PR? ¿Eso es correcto? Sí. Entonces también había sido dirigido al señor Wesley Edens, presidente fundador de lo que es New Fortress Energy. El acuerdo con sus abogados y con sus representantes era que ambos funcionarios iban a comparecer a la vista. Uno de ellos está fuera de Puerto Rico, supuestamente en unas negociaciones en México, es lo que se nos informó, que es el señor Wesley Edens. Se le dijo dos cosas como alternativa. Una, que podía comparecer a esta vista pública a través del sistema Zoom. Y así nos hizo creer el abogado de que iba a suceder. En segundo lugar, se le dio otra alternativa, que si el señor Brennan representaba a las dos compañías, porque ocupa cargos en ambas, y de eso vamos a hablar cuando lo estemos presentando, y tenía la autoridad para hablar por ambas empresas, por New Fortress y por Genera, que entonces se nos presentara una carta de la empresa New Fortress donde se le autorizaba a comparecer a esta vista pública en representación de New Fortress, no como Genera. Sí, para que tuviera la autoridad de contestarnos todas las preguntas sobre la negociación, que es lo que estamos evaluando aquí. Según he sido informado por mi personal, solamente va a comparecer el señor Brennan McElmurray en representación de ambas empresas, pero no tenemos la carta así autorizándolo, porque la carta que nos llegó es simplemente diciendo que él es funcionario de Genera y que representa a Genera. Yo quiero dejar claro que yo voy a recibir el testimonio del señor Brennan por ambas empresas, y eso lo vamos a solicitar bajo juramento, y que él puede contestar todas las preguntas, pero que se apercibe de que el señor Wesley Edens va a ser citado nuevamente bajo apercibimiento por segunda vez a desacato de comparecer ante esta comisión. Y que si en esa segunda citación no comparece, entonces nos veremos forzados a acudir al tribunal. Yo sé que él está fuera de Puerto Rico, por eso le dimos la opción de hablar por el Zoom. Y eso fue lo que nos figuró el abogado que iba a suceder, y otras personas con las que hablé del asunto, de que entendían que eso se iba a atender. Y no sucedió. Así que dejo eso claro para el récord, para que el pueblo de Puerto Rico sepa cómo va esto. Hasta ahora yo no he tenido quejas sobre la respuesta de New Fortress y de Genera a los requerimientos de información. Nos han provisto todo lo que le hemos solicitado, muy diferente a la gerencia de Luma, que tuvimos un pleito de 6 meses en los tribunales para que nos dieran los documentos, y al fin la comisión fue apoyada por los tribunales, y por eso le agradezco que esa parte pues nos la ahorremos para evitarle más gastos innecesarios al pueblo de Puerto Rico. Pero tengo que dejarle récord claro cómo ha sido esta situación y cómo procede esto. Al dejar esto claro para el récord legislativo y ante el país, vamos a proceder a tomarle juramento al señor Brennan McElmurray. Perdone si digo dígale que perdone si yo digo su apellido mal, que no me es fácil pronunciarlo. Mejor le voy a decir Brennan, y no es por faltarle respeto, pero me es más fácil decir Brennan. Tenemos que tomarle juramento, porque ese es el proceso que seguimos en la comisión, porque es un proceso investigativo. Le voy a hacer unas advertencias que voy a ir despacio para que usted las pueda ir traduciendo, porque es necesario que él las entienda. Según dispone la sesión 318 del reglamento de esta comisión, procederemos a tomarle el juramento
y a leerles las advertencias legales a las que estará sujeto durante el curso de esta vista pública en la mañana de hoy. Se le advierte que obstruir, impedir o demorar sin justa causa los trabajos de esta comisión pudieran conllevar que la comisión acuda ante el tribunal para que se determine si usted incurrió en el delito de obstrucción legislativa, de la función legislativa. Si tiene alguna duda, me pregunta la traductora. Confianza. Se le advierte que obstaculizar el proceso investigativo legislativo pudiese conllevar que la comisión acuda al tribunal para que se determine si usted incurrió en el delito de obstrucción a la función legislativa. Se le advierte que proveer información falsa con conocimiento de su falsedad y bajo juramento en esta comisión pudiese conllevar que la comisión acuda al tribunal para que se determine si usted incurrió. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene derecho a permanecer callado y negarse a contestar las preguntas de la comisión. Y la comisión tiene la autoridad para acudir al tribunal a que solicitar que se le ordene contestar las preguntas. Todo lo que usted diga puede ser y será utilizado en su contra en un tribunal de ser necesario. Tiene derecho a consultar un abogado antes de deponer durante esta vista. Tiene derecho a estar asistido de un abogado durante su interrogatorio en esta comisión. Si usted decide someterse al interrogatorio de esta comisión sin la presencia de un abogado, usted tendrá el derecho de detener el mismo hasta que se consulte con su abogado, siempre que usted lo entienda necesario. Luego de haber oído y de explicarle estos derechos que usted tiene, le pregunto si usted está asistido por un abogado para asesorarle en estos asuntos legales. Al micrófono, si le abren el micrófono, si puede pegar el micrófono para que. Oh, yes, Mr. Chairman. Sí, ¿Tiene abogado? sí, señor presidente. Tiene abogado. Y está aquí. Yes, Mr. Chairman. Sí, Que- señor presidente. Le voy a pedir que se ubique detrás de usted. Identifíqueme el nombre del abogado. Que él me diga el nombre del abogado. Salió. Está afuera, salió. Dile que salió. Que él vuelve ahora. Se lo llevaron. ¿Quién es el abogado? Who's the lawyer? Él es abogado de la empresa interno. ¿Es abogado interno de la empresa o es un abogado contratado exclusivamente para asesorarlo en el aspecto legal? Yes, Mr. Chairman, we have two gentlemen present, Tenemos dos caballeros presentes, señor presidente. Y- one that represents the company and Uno- one that represents me personally, and we can introduce you to both. Uno representa a la compañía y uno me representa a mí personalmente y se los podemos presentar. Sí, diga los nombres y quién representa a quién. Y state the names and who represents who. Al micrófono, please. Good afternoon, Mr. Chairman. My name is Matthew Reinhardt. I'm a member of the legal department at New Fortress Energy, and I'm here acting as legal representative for both NFE and Energia. Puede decirlo un poco más alto porque y más cercano al micrófono. Más cercano al micrófono. Sí. My apologies, Mr. Chairman. Good morning. My name is Matthew Reinhardt. I'm a member of the legal department at New Fortress Energy, and I'm here on behalf of both New Fortress Energy and Energia. Gracias. Sí, soy el abogado Matthew Reinhardt y estoy aquí para representar a New Fortress Energy
And what's the company? Morning, my name is The second company. New Fortress. Energia. Genera Y PR. Genera Puerto Rico. Sí. Morning, my name is Jake Brawley. I'm a member of Paul Weiss, Rifkin, Wharton and Garrison LLP. And I'm here representing, sorry. Yes. I'm representing Brennan McElmurray in his personal capacity. Okay. Okay, can you repeat the company? I'm sorry. Sí. Your name again, please? Paul Just Weiss. tell me your name, then the law firm. Sure. My name is Jake Brawley. Mi nombre es Jake Brawley. I'm a member of Paul Weiss, Rifkin, Wharton and Garrison LLP. Paul Weiss. Wise, Rifkin, Pregúntele si tiene una tarjeta de presentación, es más fácil. LLP. Representing Brennan McElmurray in his personal. Una Representando a Brennan McElmurray en su carácter personal. el bufete que usted representa, ¿verdad? El bufete que usted representa es de Puerto Rico o es de Estados Unidos. The law firm that you represent is from Puerto Rico or from the United States? From the United States. De los Gracias. Estados Unidos. Gracias. Thank you. Así que está debidamente asistido por dos abogados, uno de la empresa y uno de afuera, que lo van a asesorar en los aspectos legales. Veo que también hay otros abogados que son de acá localmente, que están aquí, o sea que está debidamente representado en la parte legal. So you're duly represented by lawyers who are from the States, and also I see some lawyers that are local, so you're duly represented in this public hearing. Yes, sir, Mr. Chairman. Le pido que se ponga de pie y levante su mano izquierda o derecha, la de su preferencia, para tomarle juramento. Please stand up and put your right hand or left hand to take the swearing. ¿Jura usted decir la verdad sobre todo lo que se le pregunta y tenga conocimiento en este proceso, en esta vista pública en el día de hoy? Do you swear to tell the truth and everything you have knowledge of anything that is being asked from you during the hearing today? Dígalo al Sí, micrófono. lo hago. Sí, I do. sí. Muchas gracias, está debidamente juramentado. So you're duly sworn. Thank you. Gracias. Sé que usted tiene una ponencia. I know you have a presentation. La ponencia que usted tiene, yo la voy a dar por recibida. The presentation that you presented, I'll have it as granted as received. La vamos a hacer parte del récord de la vista pública. Si al final de las preguntas que le voy a hacer y que si llegan otros legisladores le harán, y que tengo al portavoz de la delegación del Partido Popular. It will be a part of the hearing, but if at the end of the questioning, if you still would like to, and right now I have the representative of the Popular Party, Ángel Matos Angel Matos. García, sí. Le vamos a permitir, si usted lo desea, que lea la ponencia al final para que entonces quede grabada en el récord, si es que él lo desea, porque si no ya simplemente con haberla presentado escrito es parte. We will allow you to read it at the end if you so desire, but it is if you do desire to do so because it will be received as read and it will be part of the record. Okay. Le pregunto que usted me diga su nombre, su puesto y también nos hable un poco de quién es usted. Please tell me your name, your position, and also speak a little bit about yourself. First of all, Mr. Chairman, I wanted to say thank you very much for the opportunity to be in front of this committee. Primero que nada, quiero decir muchas gracias, señor presidente, por poder estar frente a este comité. I'm very much looking forward to the committee's oversight for our relationship. Estamos anticipando tener una relación en la supervisión del comité y tener una relación con ustedes. And it's important for me to convey that I know that trust is earned and not given. So I expect through the course of this and our further dealings that, we will develop a common understanding. Y es importante para mí comunicar que sabemos que la confianza se gana y no se otorga y queremos poder hacerles entender eso durante esta presentación. And finally, just to express to you that we are very grateful for the opportunity and look forward to doing everything we can to create benefits for the Puerto Rican people. Y queremos decirles que estamos muy agradecidos y esperamos crear beneficios para el pueblo de Puerto Rico.
For the record, I'm authorized to speak, as you mentioned, on behalf of both New Fortress Energy Para el and récord, estoy autorizado para hablar tanto o para New Fortress Energy. Ok, hablando en esa parte, para clarificar. ¿Qué posición usted ocupa, si alguna, en New Fortress Energy? Just to clarify that, what position do you occupy in New Fortress Energy? for New Fortress Energy, I am the Chief Development Officer. Para New Fortress Energy, soy el oficial principal de desarrollo. ¿Y cuántos años? How many years? Since the beginning, Desde el principio. 9 años. 9 years. 9 years. Correct. 9 años. Es correcto. Usted participó de las negociaciones de New Fortress con la Autoridad de Energía Eléctrica y con la Autoridad de Alianzas Público-Privadas para hacer esta alianza. Did you participate in the negotiations with PREPA and the Authority of Public-Private Partnerships? I did. Sí lo hice. Usted también participó anteriormente en las negociaciones de New Fortress para el suplido de gas, la construcción del muelle y los servicios que ya tienen contratados con PREPA. Did you also participate with New Fortress in the negotiation for the supplying of gas, the construction of the dock, and the services that you have with PREPA? I did. Sí. Entonces, usted nos ha dejado claro para el récord bajo juramento que usted puede contestarnos todas las preguntas sobre la negociación en representación de New Fortress y de Genera PR. So you've stated for the record that you can speak on behalf of the negotiations that took place by New Fortress and Genera PR. Yes, I can. ¿Y Genera PR quiere decir Genera Puerto Rico o es PR por alguna otra razón? Is Genera PR, does it mean the PR is for Puerto Rico or for any other reason? Puerto Rico, of course. Puerto Rico, por supuesto. Le pregunto quién es usted en términos profesionales, ¿verdad? Para saber la experiencia que usted tiene. Porque usted es la persona que dice que está a cargo de los desarrollos de lo que es Genera, lo que es New Fortress. I ask you, who are you professionally, to see who you are as a chief development officer from Energia PR. And in addition, I'm also serving as currently the president and CEO of Genera PR LLC. And then in my professional capacity, I've spent a very long time developing, building, owning, and operating critical energy infrastructure for around 20 years. Sorry. Es importante, ¿verdad?, que vayamos despacio, porque nosotros lo que queremos es que el pueblo de Puerto Rico pueda entender claramente lo que usted nos comunica. Además, también soy el presidente del directo. No, está bien, lo que ya yo dije lo entiende el país. Sí. Además, soy el presidente y el principal director ejecutivo de Genera PR. Al micrófono, por favor, traductor, para que lo oigamos Claro, sí. en todo Puerto Rico. Claro que sí. Además, soy el presidente y el principal director ejecutivo, y también tengo experiencia de 20 años en construcción, desarrollo y operación. Ok. Explíquenos un poco qué es Genera PR, porque tenemos duda de lo que es Genera PR y si quién fue el que negoció la alianza público-privada, si fue Genera PR o si fue New Fortress. Explain to us a little bit who is or what is Genera PR, because we're doubtful about it, and also who negotiated the public-private partnerships, whether it was Genera PR or New Fortress Energy. Genera PR was formed on November 10th, 2021. Genera PR se formó el 10 de noviembre del 2021 as a subsidiary of New Fortress Energy, como una subsidiaria de New Fortress Energy, dedicated to the public-private partnership opportunity, dedicada a las oportunidades de las alianzas público-privadas, specifically built and created
to execute and perform on this particular relationship. Especialmente hecha para ejecutar en esta, It has, para poder construir y ejecutar en esta alianza. O sea, lo que quiere decir usted es que como este es un asunto que se viene negociando ya hace un tiempo, más de un año, quien estuvo negociando con la Autoridad de Energía Eléctrica y con lo que es PREPA, realmente fue New Fortress. So what you're saying is that since this was something that has been going on for a while, that it's been like over a year in negotiations, it was being negotiated with PREPA then. New Fortress and PREPA. I was the principal negotiator. Yo fui el negociante oficial. Buena, Principal. buena negociación Good negotiation para New Fortress. for New Fortress. I think it will be a better negotiation for the people of Puerto Rico. Pienso que sería una mejor negociación. para Eso lo pueblo de vamos a ver en Puerto el camino. Rico. We'll see that along the way. But Eh, our principal person that we were negotiating with was the P3 authority. ok, Con quien estábamos negociando principalmente era con las alianzas público-privadas. perfecto. Ok. Entonces, la compañía Genera, usted dice que se incorporó el 10 de noviembre del 2021, pero yo tengo un certificado de incorporación de Genera que data del 2017. Explíqueme eso. So you say that Genera PR was incorporated on the date of November 10th, 2021, but I have a certificate of incorporation, which dates to 2017. Can you explain that, please? The 2017 date, is it for Encanto Power or Genera PR? Qué bueno que usted trajo Encanto, porque esa es la pregunta que le voy a hacer. Encanto existía y era una subsidiaria de New Fortress. So Encanto existed before and it was a subsidiary of New Fortress. Qué bueno que trajo. Qué bueno que trajo. Oh, so it's good that you brought that point from Encanto. So Encanto existed before and then it was a subsidiary of New Fortress Energy. Correct. And then was combined because we thought. Hicieron un merge, Correct. una unidad. Correcto. Correct. Luego lo combinamos, then you made a merger. Correct, because the name Genera PR is what we wanted to. ¿Qué hacía Encanto? aquí en Correcto, Puerto Rico? porque el nombre Genera PR es lo que queríamos hacer. ¿Qué hacía Encanto aquí en Puerto Rico? And what did Encanto do here in Puerto Rico? Nothing except pursue the public-private partnership. Nada excepto buscar esa alianza público-privada. Muy bien, desde el 2017. Very well, Estamos since claros. 2017. Okay, Estamos clear. claros. Le pregunto si New Fortress continúa con la intención de hacer o construir un terminal de gas natural en Ponce. I asked you if New Fortress still has the intention of building terminal for natural gas in Ponce. No, but to clarify, we have pursued with the Coast Guard and other authorities the option of transferring LNG offshore from ship to ship off the coast of Ponce. As- No, pero para clarificar, pero hemos buscado a través de el Coast Guard y otras, la Guardia Costanera y otras entidades, la opción de transferir el gas natural líquido Mhm. en botes para en barcos para is it to sell it? De barco a barco fuera de la costa de Puerto Rico. De barco a barco fuera de la costa de Puerto Rico. And Sí, for the purpose of shortening
our logistics chain so that we could support more customers on island. Y con el propósito de acortar nuestra cadena de logística para poder servir a los clientes de la isla. Le pregunto, hasta el día de hoy, ¿qué empresas o contratistas locales han contratado para la transición de la operación de generación de la autoridad hacia Genera? I ask you, which companies or local contractors have you hired for the transition of generation in Genera PR? Currently, we have hired no local contractors, but we are interviewing and onboarding local contractors through the mobilization period. Al momento no hemos contratado a contratistas locales, pero estamos entrevistando y reclutando a los contratistas locales. Durante el proceso. Quiero reconocer primero, antes de seguir preguntando, al compañero portavoz Durante el proceso de movilización. al portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes y en esta comisión, el compañero Denis Márquez. Yeah. I want to acknowledge the presence of Honorable Dennis Marquez from the Independence Party of Puerto Rico. Good morning to all. Entonces, queda claro que hasta el día de hoy, Genera no ha contratado ninguna empresa local. So it is clear that as of today, Genera has not hired any local contractors. As of today, we have hired very few contractors generally, but we are in the process of hiring, and my expectation is by the end and sort of during the mobilization period, we will have many local contractors. Al día de hoy hemos contratado pocos contratistas en general, pero esperamos en nuestra expectativa es poder contratar más contratistas locales de Puerto Rico. Pues entonces vamos a aclarar. Pocos Estamos en el proceso de- contratistas no es lo mismo que ninguno. Yo entendí que él dijo que ninguno hasta el momento. Let's clarify, a few contractors doesn't mean none. So I understand that you had not hired any as so far. We have hired PIC, Pero PIC, a eso ahí vamos a preguntar. PIC Sí, es una hemos con- compañía local. Hemos contratado PIC. Is PIC a local company? PIC is an international company. PIC es una compañía internacional. Y le pregunto, ¿quién es PIC y para qué la contrataron? And I ask you, who is PIC and what did you hire for? What did you contracted for? PIC is an international company that has broad experience PIC es una compañía internacional que tiene experiencia amplia in the operation and maintenance of En la- power plants. de la operación y mantenimiento de plantas de energía. They will be assisting Van a estar asistiendo Genera a Genera in the hiring of plant employees, en la contratación de empleados para la planta, Y le the sí, ok, sí. the training, en el adiestramiento, operational procedures, los procedimientos operacionales and other support y otros apoyos, so that on service Incluyendo commencement, supervisión de empleados en la ejecución. including the supervision of employees in the performance of the duty. we expect the supervision to be done by Puerto Rico managers that are employed directly by Genera. Esperamos que la supervisión la hagan gerentes de Puerto Rico que sean contratados por Genera. Le pregunto, I ask you, ¿a cuánto asciende el contrato de PIC? how much is its PIC's contract? Currently, $4 million. Actualmente, $4 millones. ¿Por cuánto tiempo? For how long? For the next probably 6 months. Por los próximos 6 meses, probablemente. Renovable. Renewable, Most definitely. definitivamente. ¿Y por qué tuvieron que contratar a PIC si ustedes son los que se van a hacer cargo de la generación? And what did you hire PIC if you're going to be in charge of the generation? We will remain in charge and responsible for the generation. Vamos a permanecer a cargo y responsable de la generación. PIC is assisting
us to get the organization in place PIC no está asistiendo para so that, organizar poner la organización en camino. Pero le pregunto, dígame, vamos a partir de aquí. ¿Cuál es la experiencia de New Fortress? Let's start with what's New Fortress experience, Manejando plantas de generación. managing generation plans. so over the last 9 years, Por los últimos 9 años, New Fortress Energy New Fortress Energy has built, own and operate ha construido, se ha sido dueño y ha operado in excess of 2 gigawatts of power, un exceso de energía de 2 gigavatios, including incluyendo the largest power plant in South America. la planta más ¿En grande dónde? de energía en América del Sur. ¿En dónde? Where? Brazil. Brasil. ¿Es la única que han manejado? Is that the only one you've managed? No, No. O sea, ¿qué han hecho? ¿Operarla? O sea, construirla y operarla, producir la energía o simplemente construirla. What have you done? Built it and operated, managed the energy, or just built it? built, owned and operated, including managing the energy. Construimos, manejamos y operamos, incluyendo el manejo de la energía. Toda la Tiene- planta. The entire plant. Correct. Es correcto. In addition, we, ¿Por cuánto tiempo llevan haciendo eso? For how long have you been doing that? well in excess of, I think around 2 years. Por lo menos por encima de alrededor 2 años. 2 años. In, Y le pregunto si es la misma New Fortress que la opera o es otra subsidiaria, otra corporación asociada. I asked you, is New Fortress the one that manages it, or is it another subsidiary, another corporation? it would be another subsidiary of New Fortress Energy. Sería otra subsidiaria de New Fortress Energy. ¿Nos puede decir el nombre? Can you state the name? I will need to get back to you. It's in Portuguese. Tendría que buscarlo y volver después a decirle porque 24 está en horas, portugués. tiene 24 horas para decirnos el nombre de esa compañía You have 24 hours to tell us the name of that company por escrito. in writing. Yes, sir. Sí, señor. Explíquenos un poco, señor Freeman, cuál va a ser la estructura organizacional de Genera para desempeñar las obligaciones que tienen por el contrato. Si no Could le you, puede- could you explain a little bit what's the organizational structure for Genera to operate this contract? The initial organizational structure. Today, I am responsible for building the business and the management team that will be in place on the service commencement date. Hoy yo soy responsable de la construcción y de construir el equipo de gerencia que va a estar cuando comience a operar la compañía. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es el cargo suyo en Genera? What's your position as such? President and CEO of Genera. Presidente y principal oficial ejecutivo de Genera. Continúe explicando la estructura organizacional. Continue explaining the organizational structure. My expectation is at the end of the mobilization period on service commencement, Mi expectativa que en el periodo de movilización para el comienzo del servicio, Al final del periodo de movilización. para el periodo. that Genera will be led by a series, Pero hoy, ¿verdad? Porque usted tienen que hacer una transición Today you have to do a transition en 100 días. in 100 days, Para lo que el gobierno, nuestro pueblo, for which the government, our people, le va a pagar 15 millones de will dólares be paying you $15 million en esos 100 días in those 100 days para montar una estructura. to set up a structure. Pues usted tiene que tener en mente cuál es la estructura que van a montar, por You lo mo- menos gerencial, para dirigir eso. You must have in mind already what's the management structure, at least at the management level. today we have a management structure. ¿Cuáles Hoy son? día tenemos una estructura más gerencial. ¿Quiénes that- son? Who are they? Yep,
So we have a series of people, some of which are in this room. Tenemos una serie de gente, algunos están en esta sala. Bueno, lo que le voy a pedir para hacerle la vida más fácil What I'll ask you to make your life easier es que en 24 horas me envíe la estructura organizacional gerencial que tiene Genera para operar la generación. in 24 hours, please submit the management organizational structure Y nos va a in incluir Genera. la escala salarial de esa estructura gerencial. And you will include the salary scale for that management structure. Y nos va a decir de dónde procede el pago de esos gerenciales, si es del fee de 22.5 millones o si es del presupuesto de la autoridad. And you tell us the origin of that of such payment, if it is from the fixed fee of 22.5 millions or from the budget. Y cuáles son los demás empleados que se van a pagar del presupuesto de la autoridad. And who are the other employees that will be paid from the PREPA's budget? ¿Y a cuánto se ascendería esa nómina? And what would be the amount of that payroll? Usted nos dijo que ustedes operaban una planta en Brasil, You told us you operate a plant in Brazil, que la construyeron y la operan hace 2 años. that you built it and operated, and it was 2 years for the past 2 years. Mi personal me dice que según datos de la internet se llama Porto de Sergipe. Yo no sé si lo dije bien en portugués. My personal tells me that the name is Porto de Sergipe. I don't know if I said it well in Portuguese. Y dice la internet que ustedes la vendieron. And it says on the internet that you sold it. ¿Cierto? Is ¿La that true? vendieron? It is true. Es cierto. Entonces no la están administrando. So you're not managing it. It is part of our experience. Por eso, 2 años de pa- experiencia administrándola, la construyeron, la administraron 2 años y la vendieron, ¿cierto? So that's part of your experience. You built it, you managed it, and then you sold it. Is that true? That is correct. Eso es correcto. Muy bien. In it, Claro que son 2 años de experiencia. So it Muy is clear that it's 2 years of experience. bien. Vamos a seguir. may I make a Sí, adelante. clarification? Adelante. So that's as it relates to Sergipe. We have Sergipe, sí. Sergipe. Eso es lo que se refiere a CRGB. We also build and own and operate a power plant in Jamaica. También construimos, somos dueños y operamos una planta de energía en Jamaica. ¿Cómo se llama lo de Jamaica? What's the name of the one in Jamaica? Jamalco. Yamoco. ¿Cuándo construyeron esa planta? ¿Cuántos años llevan que la construyeron y la están administrando? How long did you build it? How long has it been? And how long have you been managing the company? 4 years. 4 años. 4 años. No la han vendido, que no nos vaya a coger la sorpresa de que también la vendieron. You have not sold it, so it doesn't take by surprise that you have already sold it too. No. No. Ok. Vamos a continuar. Como usted no tiene la escala salarial ahora de lo que le van a pagar a todos los gerentes, See, you don't have the salary scale for what you're going to be paying the managers con la alta gerencia de or the high Genera, management, pero debe saber cuánto usted va a cobrar y de dónde cobra. but you must know how much you're going to be charging and how and from where would that come. ¿Cuál va a ser su salario como presidente de Genera? What will be your salary as president of Genera? During the mobilization period, Durante el periodo de movilización, all rates todas las tarifas have been agreed que se acordaron, ya se acordaron and included in the contract. y están incluidas en el contrato, Que son de los 15 millones. which is out of the 15 millions. Correct. Es correcto. In addition, Además de eso, the amounts are simply for costs las cantidades son solamente por costo and not for profit. y no para ganancia. Pero le pregunto ahora, But I ask you, ya usted pasa a ser el presidente y CEO de Genera. you become the president and Tiene CEO. que haber hablado con el señor Yeah. Edens. You must have talked with Mr. ¿Cuánto Edens, usted va a cobrar how much you're going por esa to nueva función que es adicional a lo que ya usted hacía para New Fortress? get paid for ¿Cuál es el that? salario que el pueblo de Puerto Rico le vamos a pagar por esa función? Porque ahora usted va a cobrar del contrato que pagamos con los fondos públicos de la tarifa energética. For that new duty. So we would like to know what's the amount you're going to be paying, that is going to be paid from the public funds of the people of Puerto Rico. I will be paid 0 A mí se me va a pagar nada, cero,
Pero como que from cero. Genera PR. de parte de Genera PR. ¿Quién le va a pagar? Who's gonna pay you? Whatever amounts I would be paid Cualquier cantidad que me sea pagada would be from the fixed fee. va a ser de la tarifa fija, el fixed fee. El And- fixed fee and que consider- el fixed fee lo pagamos nosotros, 22.5 millones anuales, son de fondos públicos, por eso vuelvo y le pregunto, de ese fixed fee, ¿cuánto es que le van a pagar a usted? We pay the fixed fee, the 20.5 millions yearly. So that's why, which comes from public funds. And that's what I ask, how much are you gonna be paid from that fixed fee? It has not been decided. No ha sido decidido. O sea, que usted está por amor al arte. So you are for the sake of work, for the love of work. I do love work, but that number has not been decided. Sí, me encanta el trabajo, pero ese número no ha sido decidido. Pues entonces vamos a hacerlo más fácil para usted. ¿Cuánto usted se gana actualmente en New Fortress? Let's make it simple for you. How much do you make in New Fortress? My base salary at New So, Fortress Energy con is todos los is beneficios. Mi salario, $200,000 a year. mi salario base con New Fortress es $200,000 al año. Y los beneficios adicionales. And additional benefits, We have a benefit program at New Fortress Energy tenemos That- un programa de beneficios de New Fortress that is very comparable to other private companies. que es muy comparable Deme con un compañías número global privadas. de cuántos de esos beneficios para usted. Los Give me beneficios que just- usted recibe. Ballpark figure of the benefits that you receive, the amount. I would guess that the benefits that I receive, I probably pay because I have a large family. Entiendo I que probably pay $8,000 a year and the company pays probably $8,000 to $10,000 a year de los bene- as a guess. de los beneficios que yo recibo, porque tengo una familia grande, yo pago alrededor de $8,000 al año y la compañía paga unos $10,000, de $8 a $10,000 al año. Esto es adivinando más o menos. Le pregunto si usted también es accionista de New Fortress. I asked you if you're also a shareholder from, stockholder from, New Fortress, Proudly. orgullosamente. I have been there from the beginning. He estado ahí desde el principio. Muy bien. O sea que usted es un socio activo. Very well. So you're an active partner. I am a public shareholder, just like anyone else. Soy un accionista público como cualquier otra persona. Ya que estamos hablando de acciones, voy a preguntarlo ahora porque lo tengo Now aquí that para we're preguntarlo talking más about adelante. stocks, I'm going to ask it now. Walmart tiene acciones en New Fortress. Does Walmart hold shares in New Fortress? I don't know, but I doubt it. Yo no sé, pero lo dudo. Lo duda. ¿Tiene algún interés peculiar de inversión de alguna manera Walmart en Genera PR? So you doubt it. So does Walmart have some particular interest in investments with Genera PR? No, No. Le pregunto, ¿cuánto va a devengar en salario Iván Báez, que ustedes lo traen de portavoz de Genera PR? Me imagino que ya eso lo sabe, porque si él dejó un trabajo, va a dejar un trabajo en Walmart para pasar a trabajar con ustedes en Genera, ya hay una oferta salarial. Sí. So I ask you, what will be Ivan Baez's salaries as since he's going to be a spokesperson for Genera PR because he has left Walmart and there must be an offer in place for salary. so my job is to find the best people to fill the roles that we Sí, have. gracias, eso lo Yeah. Mi entendemos. trabajo es encontrar las mejores personas para llenar las plazas. Eso lo entendemos y nadie está dudando del profesionalismo, el conocimiento de las cosas
de We- comunicaciones que tenga Iván Baez. Quiero saber lo que le vamos a pagar al pueblo de Puerto Rico en el nuevo cargo que va a ocupar. We understand that, and we're not doubting the professionalism and the capacity of Ivan Baez and the communication. We just want to know how much would the people of Puerto Rico will be paying Ivan Baez. I think he's amazing. And what I can do is come back to you on the exact amount, because I need to confirm with our talent exactly what has been agreed, but I can say that we have made an offer and it has been accepted. Yo pienso que él es maravilloso y yo no le puedo dar un número ahora mismo, pero lo que sí puedo hacer, es No traduzcamos. Tiene 24 horas para entregarme la información de cuánto cuánto es lo que usted va a cobrar en Genera PR y cuánto va a cobrar Iván Baez. Sí, ya- Entre otros funcionarios, todos los gerenciales que ustedes vayan nombrando en la estructura de Genera PR, que se van a pagar del fee o del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, de ambos, porque es con los fondos públicos que se le va a pagar. You have 24 hours to hand over the information of what will be your salary as well as Mr. Van Baez's salary and the rest of the officials and managers for Genera PR, whether it's from the fixed fee or the preface budget Yes, sir. that as you hire them. ¿Cómo llegó New Fortress a Puerto Rico? Explíquenos. How did New Fortress get or arrive to Puerto Rico? Explain that to us. New Fortress Energy was created with a mission to address energy poverty and also to close the gap from an infrastructure perspective between world-class opportunities generally. Traduzcan. New Fortress fue creada con la intención de atender la pobreza energética y cerrar la brecha entre lo que serían las oportunidades de generación a nivel mundial. We seek opportunities to build world-class infrastructure in communities that deserve that, so that they can increase their economic growth and development. Buscamos la manera de construir o crear energía a nivel mundial en estas comunidades para que así puedan tener las oportunidades, so they can have the opportunity, de tener acceso a este tipo de energía. When Hurricane Maria struck, Cuando azotó el huracán María, and the aftermath and the devastation, los resultados y de la devastación, we wanted to be a part of the rebuild and the transformation. nosotros queríamos ser parte de la reconstrucción y de la transformación. We believed that there was an opportunity to build and construct and be a part of the next transformation process of Puerto Rico. Nosotros entendíamos que había una oportunidad para nosotros poder construir y ser parte de la transformación energética de Puerto Rico. And so we arrived with a vision to build energy infrastructure at first to serve industrial customers. Así que llegamos con la visión de construir infraestructura energética primero para clientes industriales That we believe were being underserved by the infrastructure that was in place. que nosotros sentíamos que no se les proveía ese servicio a capacidad por la infraestructura ya existente, Which turned out to be true. lo cual resultó ser cierto. And then because of our presence and what we were doing, Y luego, debido a nuestra presencia por lo que estábamos haciendo, PREPA believed that there was an opportunity Prepa entendió que había una oportunidad to bring to fruition a project that they had planned for over 10 years. para llevar a frutos ese proyecto que ellos tenían planificado de hace 10 años. ¿Quién en prepa le hizo ese acercamiento a New Fortress?
Who in PREPA approached New Fortress? At the time, it was a consultant who was working on behalf of PREPA. En el momento era un consultor que trabajaba de parte de PREPA. ¿Quién era ese Who consultor? was that consultant? Filsinger and Partners Filsinger and Partners, that were developing on PREPA's behalf a plan que estaban desarrollando de parte de PREPA un plan around future infrastructure. en cuanto a la infraestructura futura. And as a result, asked us a technical question Y como resultado nos preguntaron una pregunta técnica, whether the terminal that we were constructing si el terminal que estábamos construyendo had the capacity for expansion. tenía la capacidad para la expansión. Ajá, pues entonces vamos a preguntarle, ¿cómo New Fortress logró que la Autoridad de Energía Eléctrica o quien fuera, la Autoridad de Puertos o el gobierno de Puerto Rico, le arrendaran los terrenos del muelle de San Juan? Okay, so then let's ask you, how did you achieve for PREPA or the Port Authority or whoever it was to lease the ports at the dock? People, many stakeholders, the Port Authority and others included, shared our vision for what would be possible for energy infrastructure. Las personas y partes interesadas y otros compartían nuestra visión de lo que podía ser la autoridad de puerto y otras personas compartían con nosotros la visión de lo que podía ser esa transformación energética. And we're supportive as we followed the process, the rules and the regulations to be able to take that real estate and transform it into an energy terminal. Y nos seguían en el proceso mientras y nos apoyaban mientras nosotros cumplíamos con el proceso y las reglas y las regulaciones en esas áreas para dicho motivo. De la ¿Quiénes eran transformación esas personas por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Quiénes eran? Who were those people on behalf of PREPA? Who were they? On behalf of PREPA, De la autoridad de energía. Esas personas que los apoyaban y que les decían que ustedes So- hicieran ese muelle. Those people who supported you and who told you to build that dock. many people in PREPA that are in their planning group and others in their official processes that we went through were supportive. I actually do not recall each of their names, Mucha- but the CEO at the time, because there have been many executive ¿Quién directors. era el CEO en ese momento? So who was the CEO at that time? I believe at first it was Walt Higgins, if I remember correctly. Yo creo, si me acuerdo bien, que era Walt Higgins. And then the following executive director, and then the following executive director. If my memory is correct. But the process that we followed was the process that PREPA had established, which includes their planning groups and multiple people inside the organization. Yeah. Tradúcalo. Entonces, y después el próximo director ejecutivo y el próximo director ejecutivo, si mal no recuerdo. Y luego los grupos de planificación y the planning groups and Nosotros seguimos el proceso de PREPA. Y usted dice, entonces seguimos el proceso, sí, los procesos establecidos por PREPA y los grupos de planificación. sí. Entonces le pregunto, ustedes cumplieron con todos los reglamentos para construir ese muelle y para hacer después de unas conversiones de unas plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica a gas natural, ¿correcto? So you complied with all the guidelines to build those docks and then to do the transformation for some plants for gas natural, for conversion, for natural gas conversion, correct? Yes. Y Sí. cumplieron con todos los reglamentos. And you comply with all the guidelines, all the regulations. Today, yes. Hoy sí. Al momento en que lo hicieron, cumplieron. At the time when you did it, do you comply with it? We believed at the time we did. En el momento entendíamos que sí.
Entendían, pero no cumplieron. So you believe, but you did not comply. Hubo unos señalamientos de la FERC, correcto. There were some findings from FERC, FERC, correct? That is correct. que es la agencia Eso. federal que regula las cuestiones ambientales. Which is the federal agency that regulates environmental affairs. That is correct. Eso es correcto. Y esos señalamientos de que no habían cumplido And it made some findings that you had not complied con las disposiciones ambientales. with the environmental dispositions. Or regulations, conditions, excuse me, With the jurisdictional determination. con las determinaciones de la jurisdicción. Y le pregunto, también hubo unos señalamientos de la Junta de Planificación de la OPE sobre la construcción de los muelles, también de unos incumplimientos. Le pregunto sobre eso. There were also some findings from OPE or OGP, the planning board, of some uncompliance at the docks, correct? Correct in that statement. I would say we also believe that we are compliant there as well. Correcto, en esa afirmación nosotros entendíamos que estamos en cumplimiento en ese momento también, Based on, Pero hubo señalamientos. basado en, but there were some findings. Pero hubo señalamientos. correct, that is a correct statement. Correcto, eso es una afirmación correcta. Bien. Le pregunto si también el área de planificación de la Autoridad de Energía Eléctrica le dijo que también había unas cosas que no se podían hacer como lo estaban haciendo. I asked you if the planning area from PREPA told you or informed you about some things that could not be done that were being done. I'm not familiar with, I'm not saying that's not the case. I'm not maybe familiar with what that would mean, but if you help me, I can probably respond to details. For example, Okay. No estoy familiarizado, no estoy diciendo que no tengo conocimiento, pero que no estoy familiarizado, pero si usted me ayuda a darme detalles, yo le podría informar. Hubo unos señalamientos de la Oficina de Planificación de la Autoridad de Energía Eléctrica que decía que no se podía hacer el terminal donde lo construyeron. So there were some findings from La comisión tiene información sobre eso. from the PREPA planning office that the terminal could not be built where it was being built. The commission has information regarding that aspect. so I'm not as familiar, it would help me if I saw it, but for example, there is a right of way. Bueno, lo que vamos a hacer, sí, tradúzcalo para yo contestarle. No estoy familiarizado, pero puedo dar ejemplos, pero hay un hay una servidumbre. Is it my- Sí. Yeah. Bueno, lo que voy a hacer es, como usted parece no conocer la información o no está familiarizada con ella, Since it seems that you don't have the information or you don't have knowledge of it, or you're not familiarized with it, le vamos a dar un periodo de 24 horas para que usted nos informe. Un breve, sí. Préndelo, sí. Tranquilo, no hay que we're ponerse gonna así. give you a period of 24 hours. Ok. Le vamos a dar 24 horas para que usted nos informe los señalamientos que tuvo de parte de la FERC de incumplimientos ambientales. Nosotros los tenemos, pero queremos saber si ustedes los conocen. We're gonna give you 24 hours, so you give us the information about the findings by FERC. Los and the señalamientos, Energy Planning Board, and also we have them, but we want to make sure that you can also provide them. los señalamientos de incumplimiento que le hizo la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico Also the findings made by the Permits Office of Puerto Rico, y los señalamientos que le hizo la División de Planificación de la Autoridad de Energía Eléctrica. and also the plannings from the Planning Office of the PREPA. Vamos a continuar y quiero preguntarle
Cuando le dieron esa construcción de ese terminal, When you were, hubo un proceso competitivo. when you were granted the construction of that terminal, was there a bidding process? A very competitive bidding process. Un proceso de subasta bien competitivo. ¿Con quién hubo? Hubo muchas compañías. Were there many companies? Who was there? May I ask I want to say, so first of all, it's a matter of public record, Primero que nada quisiera decir que eso es una cuestión de récord público, but I believe that 5 to 7 companies expressed interest. pero creo que de 5 a 7 compañías expresaron su interés. And then there were a series of steps where at the end, it became New Fortress Energy and Puma. Okay. Puma. Pero al final de una serie de pasos que solamente quedamos New Fortress Energy y Puma. ¿Y hubo algún proceso competitivo para arrendarles a usted? Porque la información que nosotros tenemos es de que no hubo tal cosa, que hubo una negociación directa con New Fortress. Was there a competitive process to lease that? Because it is our understanding that there was no competitive process, but negotiations for that matter. Let me clarify. I had understood that you might have been referring to San Juan 5 and 6 and PREPA, which Déjeme is what I clarificar. was speaking about. No. Yo tenía entendido que Yeah. tenía Estoy 5 y preguntándole 6. del muelle, sí, ok. Yeah. Perfecto. But for the initial process, we followed the port process. Pero para el proceso inicial, nosotros seguimos el proceso de puertos. And for that, I am not sure what happened on the port side, Y but para we eso, followed their process. no sé cuál era el proceso del lado de puertos, pero seguimos ese proceso. Le voy a preguntar, ¿tiene la Autoridad de Energía Eléctrica el uso preferencial de esa franja de tejero? Does PREPA have the preferential use for that piece of space of land, Aún por encima del arrendamiento de New Fortress. even above the lease of New Fortress, above the rights of New Fortress? We make the terminal available for PREPA for fueling. Nosotros hicimos que el terminal estuviera disponible para PREPA, para energía, para combustible. For example, diesel or HFO barges. Para diésel o HFO, Of course, to the extent that it's necessary to operate the facility. hasta el punto que sea necesario para operar las facilidades. To my knowledge, we have cooperated well Para mi conocimiento hemos cooperado bien, because both of our interests are aligned porque nuestros intereses están alineados, that the power plant stays up and running and provides service to the grid. de que la planta de energía esté funcionando y que provea los servicios a la red. Claro, y ahora más que van a manejar la generación. And now more that you're going to be managing the generation. Le pregunto, ¿sabe usted quién es la señora Edith Seda? Do you know who's Mrs. Edith Seda? The name is familiar, but I don't. El nombre me es familiar, pero no sé. Bueno, ella estuvo en la conferencia de prensa que ustedes ejecutaron She was in the press conference con el gobierno, with the government, representando en los medios representing in the media Ah, a Prepa y a Oh, no, I'm sorry. New Fortress. I just misheard you. Edith? Is that? Oh, my apologies. I do know Edith. Sí, ¿Quién sí, es? pero sí conozco a Edith. ¿Quién es ella? Who is she? ¿Qué trabajo hace para ustedes? What work does she do for you? Edith is a freelance Ella es trabajadora independiente that works for a media consultant que trabaja para un consultor de medios that was assisting us que nos está, prior to Yvonne accepting our offer. que nos ¿Quién está es el asistiendo sí. antes de que iban a aceptar la oferta. ¿Quién es el consultor para el que trabaja Edith Seda
que a través de ese consultor ustedes lo contrataron. Who's the consultant company for whom Edith Seda works, then through them, you hire her. Chroma, Croma? Le pregunto si ustedes sabían que la señora Ediceda estaba detrás de una página que se llamaba El Tumbe, que operaba para Luma, Do you know that Edith Seda was behind or was responsible for a page called Tumble el Tumble that operated in the Para social Luma. media for Luma, y que se dedicaban a desacreditar and they were discrediting figuras públicas, public figures, incluyendo este legislador, including this legislator, porque estábamos investigando a Luma. because we were investigating Luma. Y que incluso Then even el presidente de la UTIER UTIR president radicó una demanda filed a lawsuit en los tribunales in court contra estas personas. against these people. I was not aware of that. No estaba consciente de ello. Pues tienen que empezar a hacer investigaciones de la gente que van contratando. So you should start doing some research of the people you are going to be hiring. Le pregunto si el señor José Ortiz, ex director de la Autoridad de Energía Eléctrica, ha tenido alguna relación con New Fortress o con Genera. I ask you, Mr. Jose Ortiz, former director of PREPA, has any relationship with New Fortress or Genera? He has no relationship with either New Fortress Energy or Genera. No tiene ninguna PR. relación ni con New Fortress Energy ni con Genera aquí. José Ortiz no tiene relación, pero le pregunto si usted sabe que la señora Ediceda era la oficial de prensa en la Autoridad de Energía Eléctrica cuando José Ortiz era director. He has no relationship, but I ask you if you know that Mrs. Enid Seda was the press officer for Mr. Jose Ortiz when he was the director of PREPA. I do. Sí, lo sé. Sí lo sabía. Y le pregunto, ¿quién invitó al señor José Ortiz a la presentación del contrato de New Fortress Genera con la Autoridad de Alianza Público-Privada? Porque él estaba allí. And I asked you who invited Mr. Jose Ortiz in the meetings with the authority of public-public partnerships because he was present for the presentations, because he was present there. I'm sorry, could you just repeat? I the asked question? you who Yes. invited Mr. Jose Ortiz to the presentation before the authority of public-private partnerships because he was indeed present during the presentations New Fortress Genera. The presentation of New Fortress Genera. of New Fortress Genera. I would want clarification on which presentation, but if he was there, I may have invited him in the sense that we have gone to him from time to time because of his experience with PREPA He's and, in- and asked his opinion on sort of various operational matters. But to clarify, we have no formal relationship with him, but there are many people that have expertise that we and I talk to. Si quisiera clarificación sobre qué presentación en particular, pero de haber sido así, posiblemente fui yo quien lo invité porque en distintas ocasiones fuimos a hacerle distintas consultas sobre distintos aspectos. Por su experiencia con PREPA. Quiero que esa información nos la provea por escrito, certificada, las veces que usted consultó con el señor José Ortiz. I want that information to send it to us in writing, Si esa, certified. si that esa consulta tiene que ver con los asuntos de la generación, about the information and the consultations that you've made with Mr. Jose qué Ortiz, tipo de and if that consulta has le to- hizo, if that has to do with generation and what type of consultations y las veces que ocurrió. and how many times or how many times did that occur? Que veo que es un consultor que le gusta trabajar gratis. That I see that he's a consultant that likes to work for free. ¿Qué participación va a tener la compañía PIC de las obligaciones de Genera en la APP con la Autoridad de Energía Eléctrica?
What obligations will PIC have in the participation of the services offered to PREPA? I will make maybe one comment prior to that. Voy a hacer un comentario antes de eso. Many people have given us lots of advice Mucha because gente le ha they dado want mucho- to see this to be successful. Mucha gente nos ha dado consejos porque quieren que esto sea exitoso. Because I believe that they want to see things improve, so it doesn't always have to be about money. Porque ellos quieren ver las cosas mejoradas, no siempre se trata algo sobre dinero. Vamos a ver eso. Eso lo vamos a ver en el camino de la buena voluntad. We'll see that in the path of the goodwill. And then Pero la just repeat pregunta the es, last question. ¿qué participación va a tener PIC en el proceso, en el desempeño de las obligaciones de Genera en la APP con la Autoridad de Energía Eléctrica? But the question is, what will be the responsibility of PIC in the process of Y también la Well- compañía, para añadirlo de una vez en la misma pregunta, también la compañía Black and Beach, que es otra compañía que ustedes están contratando, que también le vamos a solicitar que nos envíe en 24 horas lo que le van a pagar a Black and Beach y por el tiempo que están siendo contratados. we would like to know what will be the participation of PIC and Black and Beach in the process of fulfilling the obligations before the authority of the process of for the private public partnerships. And we also ask you to tell us the amount that they will be receiving and to provide us that information in 24 hours. Que nos conteste entonces las preguntas. Answer the questions then. Oh. And Hmm. also like Got it. Black and Veatch routinely is engaged by New Fortress Energy and now Genera to provide engineering services Black and Beach se le acerca frecuentemente en New Fortress Energy y Genera PR para servicios de ingeniería, in particular around improvements that could be made for reliability purposes. particularmente en mejoras que se pueden hacer para la confiabilidad, As it relates most often to projects that would be maintenance and repair oriented. En cuanto a los proyectos, serían más bien orientados en el mantenimiento y reparaciones. In particular, Black and Veatch has expertise around decommissioning of power plants, Particularmente Black and Beach tiene pericia en de la decomisión de las plantas energéticas. so when you decide that power plants need to be decommissioned, then we can have a team that can do it responsibly with our resources. Así que cuando usted decide que una planta debe ser decomisionada, pues tendríamos un equipo que lo pueda hacer de manera responsable con nuestros recursos. As it relates to PIC, our goal is at the end of mobilization, we will have 850 or more of PREPA employees that will be employed by Genera PR LLC. En cuanto a PIC, nuestra meta es que luego de la movilización tendríamos 850 empleados o más de prepa reclutados por Genera PR, Led by Puerto Rican management team y que sea liderada por un equipo de gerencia puertorriqueño, with PIC providing their experience along with ours on all the great things that are happening in the world that we can bring to Puerto Rico to improve reliability and drive savings. y entonces sería la experiencia de PIC y la nuestra, que trabajaría en conjunto con esa experiencia mundial para poder llevar esa confiabilidad a Puerto Rico. I y have a a otros. visual aid that I think would be helpful.
tengo una representación visual aquí que pienso que puede ser útil. If you look at our goals, so with PIC at Black and Beach, the folks at PREPA now and others that we will hire Si and ven bring nuestras on board, metas, con PIC y las otras que estaríamos reclutando, our goals are to create savings, nuestras metas son crear economía, improve reliability, mejorar la confiabilidad, support the integration of renewables, apoyar la energía renovable and prioritize local contractors. y darle prioridad a los empleados locales. And that's what everybody is trying to do together. Y eso es lo que todo el mundo está intentando hacer en conjunto. Muy bonito, los objetivos son muy bonitos, sí, me gustan los Very objetivos, beautiful. pero vamos ahora a lo que es importante. So the objectives are very beautiful, but now we're going to the important aspect. Usted dijo que Black and Beige, quiero que vayan reconstruyendo esto bien porque voy a hacer comentarios largos. Okay. So you said that Black and Beige Ha tenido anteriormente relaciones contractuales con Unifortres, ¿correcto? has had previous contractual relations with Con ellos, con Unifortres, New Fortress. Absolutely. Absolutamente. no solamente aquí en Puerto Rico, probablemente en otros lugares también. Not only here in Puerto Rico, but probably in other places as well. Absolutely. Absolutamente. Quiere decir que desde entrada en la negociación, That means that since the beginning of the negotiations, ustedes you sabían knew que iban a contratar a Black and Beige. that you were going to hire Black and Beige. Correct. Muy bien. Correcto. Entonces le Very well. pregunto, ¿cuánto cuesta el contrato de Black and Beige? Very well. So I ask you, how much is Black and Beige contracts? Today, as it relates to Genera, 0. Hoy relacionado a Genera, 0. Sí, pero va a costar porque ellos van a hacer un trabajo para Genera. Yes, but it will cost something because they will do some work for ¿Qué fue lo Genera. que negociaron para que ellos le den esa asistencia en Genera? What was what they negotiated so that they could provide that assistance to Genera? For Genera, any amounts that are spent will go through a procurement process. And for Black and Beach in particular, that scope will be defined in the future. En cuanto a Genera, esas cantidades se irán por un proceso de compra. Y en cuanto a Black and Beach, se determinará en el futuro. No, They- pero no, espérese. No, vamos a hablar aquí en plata. Ustedes tienen unas deficiencias, y cuando digo ustedes me refiero no a usted, perdónenme, ¿verdad? No usted en su persona, sino como empresa, New Fortress, So you have porque así some, lo han dicho, de que van a traer a PIC para manejar en 6 meses todo el proceso de transición que tiene que ver con los empleados y la operación del área de generación. Entonces, van a contratar a Black and Beige para todo lo que tiene que ver con el área de ingeniería. Eso tiene que tener un costo porque ellos, yo no creo que estos sean José Ortiz que vienen a darle asesoramiento gratis. Así que, por lo tanto, tiene 24 horas para informarle a esta comisión cuáles son los contratos que ustedes están estableciendo con Black and Beige y con PIC, los costos y de dónde se van a pagar esos costos operacionales. Porque aquí los funcionarios de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y de Energía Eléctrica nos informaron que ellos escogieron a New Fortress para administrar este proceso y lo que va a ser Genera PR, porque resultó ser 65 millones más económica que la otra compañía segunda que se llamaba Nice. Y entonces, ahora resulta que Genera y New Fortress van a contratar 2 compañías para hacer lo que se supone que haga Genera.
la transición, el manejo de transición, la operación, que es PIC, y la parte de ingeniería, que es Black and Beige. Y que son los que van a encargarse de orientar sobre el decomiso de planta. Entonces, ¿por qué la autoridad mejor no contrató a Black and Beige y contrató a PIC y no tuvo que privatizar la autoridad? Y darle un contrato de 22.5 millones a Genera por 5 años, más darle una serie de incentivos que puede llegar hasta los 100 millones adicionales. Si Genera todo lo tiene que subcontratar, explíqueme eso. So I will start with my perspective. Pues voy a comenzar con mi perspectiva. Claro, claro. Of course. For Genera PR, Para We- Genera PR, we look at the budget of PREPA today. nosotros vemos el presupuesto de prepa hoy. About $3 billion is fuel Como 3.000 millones o 3.000 billones son combustible and logistics. y logística. Around 200 million Perdóname, que en esa área de combustible, New Fortress tiene un contrato de 1.500 millones, ¿correcto? New Fortress has a contract and it is included in the fuel number. De 1.500 millones. Of the 1.5 billion dollars. So New Fortress tiene un contrato, a contract where you said, yeah, Yep. The New Fortress contract is included in the $3 billion number. el contrato de New Fortress está incluido en ese número de 3.000 millones de dólares. 200 million is operating expenses for PREPA, 200 millones son gastos operacionales para prepa, of which about 50 million is insurance premium. de los cuales 50 millones de ellos son primas de seguro. About 100 million in addition is for capital projects, maintenance and repair. Y 100 millones adicionales son mejoras capitales como reparaciones y mantenimiento. The first job of Genera, which we take responsibility for La, and will execute, la primera labor de Genera por la cual nosotros tomamos responsabilidad y vamos a ejecutar is reliability, es la confiabilidad, keeping the lights on. de mantener las luces encendidas. The second job is savings. La segunda labor son los ahorros. Most of the savings will be found in fuel. La mayoría de estos ahorros serán encontrados en lo que es el combustible. Pero le voy a preguntar, qué bueno que usted trajo eso rapidito. ¿Cómo la mayoría de los ahorros pueden ser en combustible? Si la realidad es que ustedes no controlan el precio del petróleo ni del gas natural en el mercado internacional. Explíqueme cómo lo van a hacer. There are multiple strategies which we would love to discuss in detail in the right Sí, setting. pero denos una Hay idea. varias estrategias Sí. que nos gustaría discutir, pero en el ambiente correcto. Está bien, no nos diga las estrategias. Lo que quiero saber es lo siguiente. O sea, ¿ustedes controlan el precio del petróleo? I do not. No. ¿Controlan el precio del gas natural? I do not. No, yo no lo controlo. Por más estrategias que hagan de modernizar las plantas, de ponerlas al día, de hacerlas más eficientes, el costo del combustible depende del valor en el mercado internacional, ¿correcto? It is correct. May I say one thing? Es Claro. correcto, ¿puedo decir una cosa? Claro. Price is important, but so is volume. El precio es importante, pero igualmente el volumen. Many strategies that we have are to reduce the volume of fuel that needs to be purchased. Muchas de las estrategias que tenemos es de reducir el volumen del combustible que estaríamos comprando. Which is purely a function of the efficiency
of the system, lo cual es puramente una función de la eficiencia del sistema, of which can be improved de through la, maintenance and repair, de la cual puede ser mejorada a través de mantenimiento y reparaciones, and projects that will improve the efficiency of the existing plants. y proyectos que van a mejorar la eficiencia de las plantas existentes. Pero le pregunto, ¿cómo es que van a lograr esa eficiencia en las plantas? Porque se supone que la política pública energética de este país es que vayamos dejando el uso del combustible fósil de petróleo y también el de gas natural para movernos a energías limpias, renovables, como son la solar, como lo es la eólica, como lo es el hidrógeno. Y clarifíqueme algo también. Usted nos dijo a nosotros que ustedes van a comprar el combustible, que ustedes van a ser más eficientes en esa área, que lo van a manejar. Clarifíqueme eso. Ustedes son los que van a bregar con la compra de combustible para la generación. So can you please clarify the efficiency in the plants, because there is a policy to move now towards renewables, whether it's solar, wind, hydrogen. So can you please explain how the purchasing of fuel can be more efficient in the power plants? As an example, I'll give two. Como un ejemplo, daré dos. For San Juan 5 and 6 Para San Juan 5 y 6, was originally intended to be a gas plant, la intención original era de que fuera una planta de gas, but for years burned diesel. pero por muchos años quemó diésel. In the short period of time that the contract has been in place, the difference between diesel and natural gas has generated significant savings. Y durante el corto periodo de el contrato, de operación del contrato, la diferencia entre el gas y el diésel ha sido mucha, muchos ahorros. In addition, there are many projects that can be done. For example, Además, hay varios proyectos que se pueden hacer, por ejemplo, cleaning the steam path lim- of an existing plant, limpiar el camino de vapor de la planta existente, which reduces the amount of fuel that it needs to generate the same amount of electricity. lo cual reduce la cantidad de combustible necesaria para poder producir la misma cantidad de energía. What we believe ¿Y las otras Lo- plantas ustedes las van a convertir a gas? And will you convert the other plants into gas? that is not our choice. Esa no es nuestra, Yeah, nuestra decisión. Our opción. job is to follow the public policy that you set. Nuestra labor es seguir la política pública que usted Ok, establezca. Entonces, entonces, por eso. Usted dijo que ustedes van a comprar el combustible, ¿correcto? Okay, so you said that you were going to purchase the fuel, correct? I'm sorry. So you say you're going to purchase the fuel, correct? PREPA purchases the fuel. We will manage the fuel contracting process. Prepa compra el combustible y nosotros estaríamos manejando el proceso de contratación del combustible. So in other words, we manage the fuel, En otras palabras, nosotros manejamos el combustible, but I think that's what you mean. pero pienso que eso es lo que usted se refiere. Sí, y asumo que ustedes también, pensando que el gas es más limpio, van a tratar de que se compren, nos movamos más a usar más gas que usar el petróleo, ¿correcto? Yes, and I presume that you as well would then use gas since it's cleaner, so that we would move towards gas rather than the fossil fuels, right? The public policy is clear. La política pública está clara, The IRP is clear. el contrato está claro, The guidance from PREB is clear las guías de PREP están claras. in terms of the projects that have been authorized. En términos de los proyectos que han sido autorizados, Our role is simply to execute on what we're being asked
to execute on, not to set public policy. Nuestro papel es simplemente ejecutar en lo que nos solicita que se ejecute, no en la. Muy bien que me haya dicho eso. Muy bien que me haya dicho. Muy bien que me haya dicho eso porque le voy a preguntar ahora lo siguiente. I'm glad you told me that because I'm going to ask you the following. Ustedes tienen hoy un contrato para suplir el gas natural a las plantas de San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿correcto? You have today a contract to supply the natural gas to the plants in San Juan. Is that correct? Correct. Correcto. Vamos por partes. Except one clarification. Sí, Salvo una clarificación. Our contract only applies to units 5 and 6. Nuestro contrato solo aplica a las unidades 5 y 6. 1.500 millones, ¿correcto? 1.5 billion, correct? Is that correct? That is the scoring for Si acaso the, está aquí. yeah, exactly, Okay. for the contract. Sí, esa es la cantidad del contrato. Entonces, usted dice que ustedes siguen las normas, siguen las reglas, la política pública. Le pregunto por qué se dejó de suplir en un momento dado el gas natural en incumplimiento del contrato a la Autoridad de Energía Eléctrica. You say you follow the rules, the norms, but I ask you why at a given point you stop supplying the natural gas in a total lack of compliance with PREPA. Our contract was heavily negotiated. El contrato se negoció fuertemente. The PREB in particular El PREP en particular asked for 2 very important contract terms. pidió dos términos del contrato bien importantes. One, there is no take or pay in our contract, No hay un tomar y pagar en nuestro contrato, which is different than the contract in the South. que es diferente al contrato del sur. Number 2, that PREPA retained the right to burn diesel Que PREPA retiene el derecho de quemar el diésel should they choose. si así lo escogieran. In addition, our contract was built to be very flexible for PREPA. Y también nuestro contrato fue construido para ser muy flexible para PREPA. Normally, in the LNG world, you must order gas far in advance. Nuevamente en el mundo de LNG se ordena el gas con mucha anticipación. Because there are many ships and other assets that have to be put in place ahead of time. Porque hay muchos activos que se tienen que poner en ejecutarse. This is important because for us as NF Energia Es importante para nosotros como compañía de energía to deliver, we must know in advance what you want. para cumplir tenemos que saber lo que ustedes quieren. In this case, PREPA, through the nomination process, En este caso, el PREPA en el proceso de nominación did not nominate gas. no nominó el gas. Under the contract, it means they order 0 Bajo el contrato quiere decir que ordenó 0 for the entire year of 2022. para el año completo del 2022. La autoridad nos informó a nosotros que tiene un reclamo de que por esa situación de no suplido del gas, tuvo que invertir en unos gastos adicionales y que el contrato establece que ustedes tienen que responder por eso. The authorities in PREPA stated that they have a claim because you did not supply that amount of gas and you were responsible to do so. Y que le deben por esa situación $35 millones. And due to that situation, you owe them $35 million. Y que llevan más de un año And you've been for more than a year en ese reclamo, dealing with that claim, en ese litigio de la diferencia, in that litigation due to that difference. y que ustedes, New Fortress, se niega a pagar ese dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica. And the New Fortress refuses to pay that money to PREPA. ¿Cómo es posible? How Me is it pregunto possible? yo. Digo, y ustedes no son los responsables, que le hayan permitido licitar para el nuevo contrato si no han cumplido con el que tienen. I'll ask you, and you're not responsible for it, but how were you allowed to bid
if you have not complied with the other contract. Eso sería, y se lo traduce porque ese fue el ejemplo que usé ayer, como que yo le agendo mi casa, voy a agendar mi casa There would be a case that if I rent my house to someone y viene alguien a alquilármela, and somebody else comes to rent it al que yo le vendí mi automóvil to the one who I sold my car a 3 pagos que me tenía que dar por la venta in 3 installments for the sale of the car, y me falló y no me pagó and they missed it, he didn't y pay, ahora me quiere arrendar la casa. and now he wants to lease or rent my house. Por eso yo le dije a usted al comienzo que esto es un buen negocio para New Fortress, pero no para Puerto Rico. That's what I told you at the beginning, that this is a very good business for New Fortress, but not for Puerto Rico. Explíqueme por qué ustedes, si van a tener un contrato ahora, que ya lo tienen, Explain why, if you're going to have a contract now, which you already have, multimillonario, multi-millionaire contract, ni siquiera se dieron a pagar esos 35 millones, devolvérselo al país. you didn't even yield and paid at least those $35 million and returned them to the people of Puerto Rico. ¿Y cómo puedo yo entonces, como legislador del pueblo, And how can I, as a legislator of the people, creerle que ustedes vienen con las buenas intenciones de lograr ahorro para nosotros? believe that you come with the good intentions to manage to have savings for us? Genera PR will only be successful from a business standpoint General if de Puerto Rico solamente va a ser exitosa desde el punto de vista de negocios if the Puerto Rican people see improvement in si, reliability and savings. si la gente de Puerto Rico ve mejoras en la confiabilidad, en los ahorros. Mire, un momento. Claro, que si ustedes tienen éxito, va a ser bueno para ustedes, Of course, if you are successful, it's going to be good porque for you, los ahorros que supuestamente hagan because from the savings that you obtain, como you- incentivo le van a dar 50% a ustedes as an incentive, you're going to receive 50%. y el otro 50% para la factura de los abonados. And the other 50, it's going towards the people's bills. Sin embargo, hoy la ley establece que si hay un ahorro However, today the law states that if there are some savings a través de las operaciones de prepa, through PREPA's operations, el 100% de esos ahorros the 100% of those savings van a los abonados. go to the people's bills. Así que no me hace a mí nada feliz los ahorros que ustedes logren porque me están quitando el 50%. So the savings you're going to be achieving are not going to be 20 use of for us, since you are taking away 50%. Pero ya el contrato ustedes lo tienen However, you already have the contract. y hay que bregar con ustedes y tener fe en que ustedes van a hacer lo correcto. And we Pero have to deal with you, and por fe, porque vuelvo y le digo, we have to believe that you're going to do the right thing. We have to cuando believe, construyeron el muelle hubo problemas de cumplimientos because when you build the dock, reglamentarios, there hubo were señalamientos. lack of Cuando convirtieron las 2 plantas de petróleo a gas, hubo incumplimientos, señalamientos ambientales. No cumplieron en un momento dado con el suplido de gas natural y hay un gasto que tuvo que incurrir adicional la Autoridad de Energía Eléctrica por $35 millones. Y ahora yo por fe le tengo que creer que ustedes van a hacer lo correcto y a lograr ahorros para Puerto Rico. Claro, le pregunto cuánto dinero pone Genera para este contrato. I'm sorry, can you repeat the question? No, todavía no me reaccioné. Ahora la pregunta es cuánto dinero pone Genera para Puerto Rico. how much money is O putting New Fortress. Genera or New Ford, how much money are you putting for Puerto Rico En este nuevo contrato de la alianza. in the new contract in the P3? The new contract is for services. El nuevo contrato es para servicios. Sí. Yes. We have invested millions of dollars internally over the last 2 years to pursue the contract. Hemos invertido millones de dólares en los últimos 2 años para
lograr este contrato. Bueno, And- pero eso es su internamente. inversión para ustedes negociar. But that's your investment for the negotiation. Como otras compañías tienen que haber Yeah. invertido y no cogieron el contrato, no se As- llevaron nada. As many other companies also did invest, but they didn't get the contract, they didn't take anything. O sea, la contestación a mi pregunta es que ustedes no ponen cero, ¿correcto? The answer to my question is that you invest zero. No, No, we must invest in our infrastructure to support the contract. That's part of the reason that we will receive the $22.5 million a year for management fee. nosotros vamos a invertir en la infraestructura para dar el apoyo a este servicio, por eso es que vamos a recibir los 22 millones. Pero, espérese, vamos a hablar claro. Esto. Invertir, eso es una palabra bien grande. Let's, ¿Van a invertir qué? ¿Y cuánto dinero? what are you going to be investing on and how much money? So there is a contract provision Hay una disposición del contrato that allows us que nos permite a nosotros to request to invest money. solicitar para invertir dinero. Sí, I would love. pero ¿cómo usted va a invertir en unas plantas que no son de ustedes? How are you going to invest in plans that are not yours? ¿Cómo y cuánto? O sea, ¿cuánto es lo que How- ustedes piensan invertir? How much are you going to invest? There are other. Y que vienen a descomisar muchas de esas plantas And también. you will be decommissioning many of those plans too. Mhm. But there are other ways that we can invest. Pero to ¿cuánto help van the a system. invertir? ¿Cuánto van a invertir? Si usted dice que vienen a invertir y que van a invertir en unas partes, ustedes como, porque ustedes tienen accionistas, tienen que haber dicho, mire, nosotros vamos a hacer esta inversión porque la vamos a recuperar así. Digo, a menos que ustedes sean Santa Claus, Mm. ¿verdad? If you're going to Que nos van a invest, hacer un regalo. how are you going to invest? Because I suppose you have shareholders and you have to tell them, we're going to invest this because we're going to get this unless you're Santa Claus. Mm-mm. I am not Santa Claus. Por Yo eso, soy Santa Claus. claro que no. Yeah. Vienen sí. Yeah. Ahora dígame cuánto es que van a invertir y para qué y cómo lo van a recuperar. So tell me how much you're going to invest, what for, and how you're going to get the benefits from it. Any investment that we would be allowed to make must be approved by PREB. Cualquier inversión que a nosotros se nos permita hacer debe ser permitida por el negociado de energía, But we will seek to invest in projects that can. Eso es, ok. pero vamos a buscar invertir en proyectos que Ajá, ahí, en proyectos qué. In projects that will result in savings under the contract. en proyectos que resultarán en ahorros bajo el contrato, Sí, que pueden ser nuevas plantas de gas, Which could pregunto. Que pueden ser plantas que manejen hidrógeno, pregunto. which could be that manage gas plants, I'm asking, or hydrogen plants, I'm asking. For example, Por ejemplo, the P3 has a process undergoing now las alianzas público, la autoridad de alianzas público-privadas tiene un proceso ahora mismo for a new combined cycle para un ciclo combinado nuevo that can burn hydrogen. que puede quemar hidrógeno. I personally Yo personalmente have experience in a business that we have built tengo experiencia en un negocio que nosotros hemos hecho, que hemos construido, to hemos produce montado, hydrogen. para poder producir hidrógeno. ¿En dónde? We Where? currently under development in Beaumont, Texas. Al momento en desarrollo en Beaumont, Texas. In addition, we have developed with a partner. Por eso. Además, hemos desarrollado Ya yo tengo claro lo que usted me Partner. contesta. O sea, usted está hablando de invertir en nuevos proyectos para Genera o para New Fortress que tienen que ver con producción de energía. So I'm clear on what Pero you're saying. estamos hablando del contrato de mantenimiento, disposición y manejo de las plantas de generación de la autoridad. En eso usted pone cero. Si usted hace una inversión es porque ustedes van a hacer un proyecto nuevo con el que van a generar ganancias para ustedes. ¿Correcto? So we're talking about projects from Genera, but ¿podría repetir, por favor, para? Ustedes van
Sencillo, usted lo que me ha dicho es que para nuevos proyectos, ustedes están pensando hacer inversión para unos nuevos proyectos que tienen que ver con producir hidrógeno o otras So cosas. in the investments, you're talking about making investments for new projects which have to do with hydrogen or other things. Pero no están But- poniendo nada para manejar las plantas de la autoridad. You're not investing anything to manage the power plants from the authority, PREPA. No, no. No que, No, no no, que, no, no no. que. Me- No what? We will seek to make investments into the power plants we are managing Nosotros buscaremos hacer inversiones en las plantas que nosotros estaremos manejando to generate savings. para generar ahorros. Our Pero intent ese es, pero perdóneme, se supone que ustedes tienen un contrato de 22.5 millones para manejar esas plantas, correcto. Excuse me, I'm sorry. Anualmente, You're supposed, 22.5 millones anualmente por 5 años. you're supposed to have this contract for $22.5 million to manage the power plants yearly, correct? Y Por- se por- supone por que en el 5 years. contrato por los pass-through expenditure, los pasos de gastos o pagos de gastos, ustedes van a administrar el presupuesto de la autoridad que hoy tiene para manejar esa planta. Correcto. And with the pass-through expenditures, you will manage PREPA's budget to manage those plans, correct? that is correct. Eso es correcto. Y entonces, ¿qué inversión van a hacer ustedes? Explíquenme. So what investment are you going to do? Porque en ese Explain. presupuesto está el pago de empleados, Because in that budget, you have the payroll expense, está el pago del mantenimiento, you have the maintenance expense, está el pago de reconstrucción de las plantas, you have the power plant reconstruction expense, está el pago para decomisar las plantas, you have the decommission expense, Mhm. está el pago para cualquier mejora. you have the expense for any improvement. Entonces, ¿cómo yo le puedo creer que ustedes van a hacer la inversión que no tiene supuestamente capacidad de repago, que no sea el contrato que tienen? Porque So ustedes tienen una serie de incentivos que están ahí que son por cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales, que son por los supuestos ahorros que van a lograr, la eficiencia, pero la realidad es que todo lo que ustedes vayan a invertir ahí ya está contemplado reembolsársele por el contrato. Y usted lo que no quiere dejar aquí grabado es que realmente ustedes no ponen nada cuando empiezan. De hecho, ¿para qué son los 15 millones del proceso de transición con el que comienzan en el contrato? ¿Para qué son esos 15 millones? Can you ask the question? yeah, what are those $50 million that you have stated in the contract? What are they for? For the mobilization period, Para el periodo de ¿Y movilización. qué es la movilización? And Explique. what is the mobilization? Explain it to us. Mhm. In order to take over the system safely, Para poder tomar el sistema de manera segura, to make sure there's no disruption of service, para asegurarse que no haya interrupción de servicio, there's a series of steps hay una serie de pasos encapsulated in a handover checklist. que se encapsulan en un listado, Que ya lo pedimos, sí. which you already requested. Right, which the biggest component of which is to get the employees from PREPA Cuyo mayor componente es obtener los empleados de prepa, to agree to come and work for Genera PR de LLC. obtener su acuerdo para que así puedan trabajar para Genera PR. Pero le pregunto, en esos What I 15 asked. millones está el pago de la gerencia que va a administrar este proceso, ¿correcto? But I asked you, in those $50 million, you have the payment for the management that will take over this project, correct? ¿Es reembolsable? It's Yeah. reimbursable. Yes. No. Vamos, Yeah. vamos a seguir. Yeah. Está, In the está el sense- pago, está el pago de la modernización de los equipos, de You la have to pay apertura de for páginas cibernéticas, Updates of the de- equipment, the webpage, ca- contrataciones de consultores, consultants, Yes. contrataciones de bufetes de abogados, law firms,
Yes, for hiring law firms, impuestos que tengan que pagar. taxes that you may have to pay. Está allí, lo vi. It's there, I saw it. yeah, we believe, yes, but yes, Por eso Sí, que- pero- que, sí, re- yeah. sí, que realmente toda la operación que ustedes están montando en Puerto Rico se le está pagando. So basically, all the operation that you're setting up here in Puerto Rico, it's being paid for. No, No, we have a hard cap on mobilization of 15 million. no, nosotros tenemos un límite de 15 millones. Pues claro, Sí. 15 millones. The only way that is payable to us is if we have expenses. La única manera que eso puede ser pagadero a nosotros es si nosotros tuviéramos gastos. But expenses that. we Bueno, have- Lu- a Luma le que- pusieron a Luma para compararlos con ustedes. Luma, to compare them with you guys. En ese mismo periodo de movilización le pusieron un cap de 130 millones de dólares. During that mobilization period, they had a cap of 23 million. Terminaron gastando 160 They ended up under $30 million. y And se they los ended up- pagaron y se los pagaron. they Ustedes, ended up paying 160 million and they were paid for that. o sea, ustedes tienen 15, yo no creo que a lo mejor se pasen, pero van a consumirse los 15. So you have 15. I don't think that you will go over it, but I think that you will consume those 15. I agree. Yo estoy de acuerdo. Ahí está claro la información. Bien. Information is Entonces, clear. yo me encanta la honestidad suya, lo que no hacía Gwen Stacy aquí. Quiero, yo tengo muchas más preguntas, pero como el compañero Denis está aquí, quiero darle un turno para que él empiece su I have pregunta I have many more Eh, questions, but since my colleague Dennis. y lo voy a dejar un momento a cargo de la vista, lo que tengo que salir en un momento. Comience sus preguntas, compañero. And he will be in charge of the hearing because I have to leave for. a few minutes. Perdóneme, que verifiquen si el compañero Ángel Mato también tiene alguna pregunta, porque él había entrado antes por sistema. May I? Verifiquen Sorry, con Ángel. Ángel Mato está en línea. Está por Zoom. Compañero Ángel Mato. May I? Preguntar si quiere un receso de 5 minutos. Sí, le pregunten si él necesita un receso técnico breve. Para... Sorry, Mr. Chairman and honorable representative, respectfully, if I could have 1 minute, I got a phone call from my son. Claro, claro. Just give me Sí. one minute. No, vamos a decretar un receso de 5 minutos. Yeah.
Se reanudan los trabajos de la Cámara de Representantes, la Comisión de Planificación, Desarrollo Económico, Energía de la Cámara y Alianza Público-Privada. Vamos a continuar la vista. Está deponiendo el presidente de lo que es Genera PR en Puerto Rico. Continuamos y vamos a pasar el turno en el Mato, pero me dicen que no han podido localizarlo, así que le vamos a pasar el turno al compañero Denis Márquez. Adelante, compañero. Saludo. Greetings, greetings. Greetings. Aunque en el proceso de la vista Even though in the process of the hearing, se genera interrupciones y no corre como uno quisiera por el De- asunto de there are interruptions and it doesn't run as you wish because of the matter of la traducción simultánea, no sé si el concepto es el correcto, o interpretación because simultánea. of the simultaneous interpretation, if that is the correct term. Nosotros tenemos una responsabilidad ante miles de personas en este país o millones de personas en este país que solamente hablan nuestro idioma, el español. We have a duty to thousands or millions of people in our country who only speak Spanish. Y a esos son los que nos estamos dirigiendo y por eso claramente nuestro idioma es el español y es el que vamos a utilizar en la vista en la tarde de hoy. They are the people we are addressing, and clearly our Spanish is our language and is the language we're going to be using in the hearing today. Un poco dificultoso pronunciar su apellido, It is a Por lo little que- difficult to pronounce your last name, pero no quisiera dirigirme a usted por su primer nombre, como me dice el compañero. but I would like to address you with your first name, as my fellow legislator Y did. sí tengo que reconocer que tienen hasta el momento, una buena compañía de relaciones públicas, And I must acknowledge that so far you have a very porque good, ha sido una muy buena, hay una diferencia sustancial entre el arrogante insolente que teníamos aquí por Luma, que no respetaba esta Asamblea Legislativa, y una persona que por lo menos hasta el momento se puede dialogar con él, por lo que he visto y escuchar, a pesar de todas las diferencias. Ay, perdón. I must acknowledge that you have a very good PR company, very different to the arrogant and insolent representative that we have before, because at least so far you have you have been honest and answered the questions. Hay un dicho en nuestro país que lo cortés no quita lo valiente. Ah. Y mi oposición férrea, y quiero que lo sepa de manera directa, a que me parece que es una pérdida para este país, para el derecho humano a la energía, I have a really very strong opposition, and I must be stated right away. And I think it's a loss of human rights for this country que se privatice la generación de energía en Puerto Rico, that the privatization of the generation of energy in Puerto Rico, como lo fue la distribución y la transmisión de la misma. as it was for the distribution and transmission of the same. Pero hay una realidad de que hay un contrato But there is a reality, there is a contract, y tengo una responsabilidad de preguntarle y de fiscalizar y de cuestionar sobre el mismo. and we have the responsibility to fiscalize, monitor, and ask about the same. Y a eso es lo que vamos. And that's what we're going to do. La Autoridad de Energía Eléctrica compareció a estas vistas Appeared before these hearings y señaló lo siguiente: and stated the following. Genera PR, Genera PR, LLC, LLC, quien tendrá a su cargo la gerencia, will be in charge of the management, operación, operation, mantenimiento, maintenance, reparación, repair, restauración restoring, y optimización and optimization de las instalaciones de generación térmica de la AEE. and thermic operational generation of PREPA. Además,
proveerá los servicios para completar el desmantelamiento and will provide the services for the decommissioning or dismantling y remoción and removal de las estructuras de los activos de generación legados. of the legacy, of the assets. Es correcto lo que señala la Autoridad de Energía Eléctrica, que ese es el acuerdo. Is it correct that that is the agreement that they've made? So first of all, honorable representative, thank you. Primero, will- muchas gracias. I will begin by saying, I'm sorry I don't speak Spanish Comienzo diciendo que lo siento que no hablo español, because I think it is so important porque De- entiendo que es muy importante that you feel that Genera PR LLC is Puerto Rican. que ustedes sientan que Genera PR LLC sea puertorriqueña. And our objective Y nuestro objetivo, is to make it such that it's run by Puerto Ricans, hacerlo de manera que lo corran los puertorriqueños. so that when we speak a year from now, you can be proud of it as a Puerto Rican company. Para cuando hablamos de aquí a un año, ustedes se sientan orgullosos que es una compañía puertorriqueña. As it relates to your question, Con respecto a su pregunta, your description of our responsibilities Su is descri- correct. su descripción de nuestra responsabilidad es correcta. En seguimiento a una pregunta del presidente, As a follow-up question from De la by the Comisión. president, es muy importante para nosotros conocer en qué otros lugares del mundo ustedes han tenido un acuerdo similar con este que se plasma en el contrato en Puerto Rico. in what other part of the world have you had a similar contract equal to the one that has been made with the people of Puerto Rico? This type of contract is Este, very unique. este tipo de contrato es muy único. In the world, there are a few examples En el mundo hay unos pocos ejemplos that we have looked to. a los que hemos mirado. Y de esos We- pocos, I'm sorry. We have done the work Hemos hecho el trabajo that's required under the contract in other places. que se requieren bajo el contrato en otros lugares. We have deep experience in Puerto Rico, Tenemos mucha experiencia en Puerto Rico and we are invested in its success. y hemos invertido en el éxito. But as to this exact type of contract structure, Pero en cuanto a la estructura de este tipo de contrato en particular, it is unique to us. It's the first example. es único para nosotros, es el primer ejemplo. y en términos de la pregunta que le hizo el presidente, And in terms of the question posed by the president, en términos de la administración de sistemas de generación térmica, with respect to the thermal generation system, exclusivamente el único ejemplo o la única experiencia que señalaron the only example Es en that you Brasil. experience that you pointed out was in Brazil In addition, in Jamaica. y también en Jamaica. en términos, eso es, en términos de Brasil, In terms of Brazil, es un país inmensamente grande. it's a huge country. ¿Cuánto representaba para el sistema de energía eléctrica de Brasil ese contrato? What percentage did it represent that contract for the generation of energy in Brazil? Mm. I will come back to you with the exact number, but it is smaller than 20%. Voy a después traer esa información, pero es menos de 20%. Si es menos del 20% y el mínimo es 1%, entre 1% y 20%, ¿cuánto es? If it is less than 20% and higher than 1%, between 20 and 1%, how much would it be? May I, can you repeat? If it this? is less than 20% and more than 1%,
how much would it be in between that? How much, what would be the exact amount? Can I get clarification on? The what question. Yeah, the question. ¿Puede clarificar la pregunta? Señaló que podía estar entre un 20% en Brasil. Mhm. You said that it could be around 20% in Brazil. ¿Es la cifra exacta o puede ser menor? Is that the exact amount or can it be less? Can be less, but let me clarify what I think we're speaking of. Podría ser menor, pero déjeme clarificar de lo que estamos Para hablando. beneficio de la pregunta que hace el compañero, For the benefit of the question being posed, cuando verificamos la información en la internet es un 15%. when we verify the internet information, it's stated at 15%. Es correcto lo que señala el compañero presidente del 15%. Is it correct what the Mr. President had just stated? It is 15%? I can verify, but that would Okay. make sense. Yeah. Tengo que verificar, pero tendría sentido. ¿Y en Jamaica? And in Jamaica, So in Jamaica, we can supply en Ja- over 90% of the energy for the electrical system. en Jamaica suplimos sobre el 90% del sistema de la red eléctrica. The power, ¿Y cuánto suplen? ¿Y qué por ciento administran la generación de energía? How much do you supply and what percentage in the generation of energy? if I understand the question, about 90%, is that the question? Oh, I see. I got it. Probably about 15% Probablemente como 15% En Jamaica. in in Jamaica. Jamaica. For the management of the power plants. Del manejo de Yeah. las plantas de energía. En la presentación pública de ustedes, In your public presentation, si un parte de prensa lo citó correctamente, if some press venue cited you correctly, no, le anunciaron al país they announced to the que the Puerto tenían, Rico que tenían operaciones that you had operations en Estados Unidos, in the United States, el Caribe, the Caribbean, Europa y Latinoamérica. Europe, and Latin America. Pero debo entender But I must understand que la administración de generación de energía es solamente that the management of energy generation is el- only en el Caribe, in en the Car- Jamaica y en y en Sudamérica, Mhm. Brasil. in the Caribbean, in Jamaica, and in South America, Brazil. Correcto. Is that correct? So our public presentations are correct. Las presentaciones públicas están correctas. When NFE thinks about its business, it thinks about the supply and management of energy. I know. Oh, I'm sorry. New Fortress Energy. Sorry, that's my fault. So when New Fortress Energy thinks about its business, Cuando New Fortress Energy piensa sobre su negocio, it thinks about its participation in the energy system of the jurisdiction that it is in. piensa en la participación de energía en la jurisdicción en que se encuentra, In terms of the supply En of términos- energy, en términos de suplir, el suplido de energía, building and developing projects, construir, desarrollar proyectos, and then the operation and maintenance of the assets which it develops, y la operación y mantenimiento de los activos que desarrolla, including the associated infrastructure such as terminals. incluyendo las infraestructuras asociadas, tales como terminales. As it relates to power plants specifically, Con respecto a plantas de energía en particular, which is just one part of the whole system, que es solamente una parte de todo el sistema. your description is correct. Su descripción es correcta. Gracias. Thank you. Si entendí bien el contrato, If I understood well the contract, Genera va a recibir
Genera PR is going to receive luego de que se cumpla con el artículo, creo que es el 4, after complying with Article de 4 movilidad, of the mobilization. van a recibir un pago fijo You're going to receive a fixed rate de $22.5 millones. of $22.5 million. That is correct. Eso es correcto. En segundo lugar, Second, si se cumple con los parámetros de desempeño, if you meet the performance parameters, hasta $100 millones. as much as $100 million. That is correct. Eso es correcto. Y en tercer lugar, Third, si logran ahorros en la compra de combustible, if you manage to have savings in the buying of fuel, el 50% de ese ahorro va a ser un pago a ustedes. 50% of those savings is going to be a payment for you. That is correct. Eso es correcto. Y es un pago neto. And that's a net payment. That is correct. Net of penalties. Ah, no. That is correct. Neto de penalidades es correcto. Claro. Si no logran ahorros en un año específico, If you don't manage to have savings in a specific year, no reciben esa bonificación. you don't receive that bonus. Our contract, as you well know, Nuestro contrato, como usted sabe, is very specific as to performance. es muy metrics, específico en cuanto al rendimiento, el cumplimiento. of which there are 5. Y hay 5. Operation cost efficiency, Costo de eficiencia operacional, availability, disponibilidad, safety, seguridad, environmental compliance, cumplimiento ambiental and reporting. e informes. At the end of the year, Escúchame. Yeah. Eso que acaba de mencionar es a base, son para el segundo aspecto, el pago de los $100 millones. What you just stated, it's for the second point, which is for the $100 million. No, no. so- Me refiero al, es posible, le pregunto, dentro del escenario contractual, Is it possible with the context of the contract, que por razones que mencionó el compañero presidente because of reasons stated by my fellow president, y a base de sus estrategias en el mercado, and based existe on your strategies of the market, una posibilidad de que no reciban pago por lograr ahorros en compra de energía. Es una posibilidad. Por no lograr. is it possible that you receive payments if you do not achieve savings in the buying of fuel? So the structure of the performance payment, La estructura del pago por rendimiento, it's capped capped, I'm sorry, tiene un límite at 100 million. de 100 millones. There are other incentives outside of fuel, Hay otros incentivos fuera de combustible, such as availability, tales como disponibilidad, safety, seguridad, environmental compliance. cumplimiento ambiental. Oh, sorry. Pero mi pregunta es exclusivamente el asunto, es exclusivamente del asunto del ahorro del 50%. Si es posible, sé que lo está combinando y sé que está vinculado. My question is specifically dealing with the 50% savings, and I know you're combining it, but La pregunta es si puede en algún momento no haber ahorro de energía, my question is de that compra de energía. if at any given moment it may happen that you don't have savings in the buying of fuel. So if there are no savings in the buying of fuel, then there is no payment on the savings based on that activity. Si no hay ahorros en la parte de la compra de energía, combustible, de perdón, combustible. entonces no hay pago por ya, no haber ahorros. Esa es la contestación. That's a question. Yeah. That's up to the answer, I'm sorry. Pero eso no significa por los otros dos pagos But that doesn't mean that in the other two payments, que su
actividad sería una perdiciosa o tendrían pérdidas. That Ustedes. in your activity, there will be loss for you, losses for you. It doesn't mean that not receiving that bonus would not mean that you will be having losses in the other two activities. Oh, correct, Es correcto. correct. ¿Cuántos empleados tiene Genera hoy? How many employees does Genera have today? We have over 40 resources Tenemos sobre 40 recursos working on Genera PR LLC today. trabajando en Genera Puerto Rico LLC al día de hoy. Today, the number of Genera PR employees is Hoy- less than 40. Hoy el número de empleados trabajando en Genera PR LLC es menor de 40. At service commencement date, we expect it to be about 950. Al día del comienzo de los trabajos esperamos tener 950 más o menos. Y esos 950, en su inmensa mayoría, deberían ser empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, And those 950 and the vast majority should be employees from PREPA. Overwhelming. Son definitivamente, perdón, por mucho. yo entendí, pero quería que usted lo dijera. Okay. ¿Usted conoce la legislación laboral de Puerto Rico? Do you know the labor law in Puerto Rico? I try. Yo trato. We have been advised extensively, but Hemos recibido- my knowledge may not be as good as yours. Hemos recibido mucha asesoría, pero mi conocimiento no debe ser tanto como el suyo. Yo no sé mucho, dicen, pero vamos. I don't say much, I don't know much, but I say, but let's go. Según la oferta de trabajo que ustedes le van a hacer a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, So according to the job offer that you will do to the PREPA employees, no va a incluir, no tienen que pasar por entrevista. they do not have to go through any interviews. Sí, tienen que pasar por entrevista. No, Yes, they do have to go through an interview. yes, in that we have a process starting next week. Sí, en que tenemos un proceso comenzando la semana que viene. Sí, Yes, sir. mi excusa, hay que hice la pregunta de manera incorrecta. Van a tener una entrevista. Oh, excuse me, I asked that question in the wrong way. So they will have an interview. Correct. Correcto. Deben estar en good standing al verano del 2022. They must be in good standing by summer of 2022. Correct. Correcto. De ser contratados, no van a tener periodo probatorio. Should they be hired, there would not have a period of probation. No, No. No. Y ustedes les garantizan el empleo por 2 años. And you're guaranteeing the employment for 2 years. yes. This- Sí. This provision was raised in the negotiation as a expression that it was important to employees to know they have security. Sí, esta disposición fue levantada en las negociaciones como ¿No? importancia a los empleados de saber que pueden tener seguridad. So we think that is very important because we need for the employees to come. Así que so- nosotros pensamos que eso es bien importante porque So- nosotros so- necesitamos que los So empleados that- vengan. So Okay. it is correct. Así que es correcto. En la ponencia de la Autoridad de Energía Eléctrica ayer, Yesterday, during PREPA's statement, señalaron que esa garantía de empleo está condicionada they mentioned that employment guarantee is conditioned to
a que no haya un despido por justa causa. That there is no layoff for just cause. Repeat the last part. That there is no termination due to a just cause. Fair cause? Or fair cause? Due cause. Mm. I think you are correct in that the employment offer will be subject to the laws of Puerto Rico. Yo pienso que usted está en lo correcto en que la oferta de empleo será sujeta bajo a las leyes de Puerto Rico. Por lo tanto, creo que no sabe que si una persona es despedida en Puerto Rico de una empresa privada, Therefore, I don't think that you know that if a person in the private sector is terminated y el patrono alega que fue por justa causa, and that the employer alleges that it's due to due cause, pero no lo puede demostrar en el tribunal but cannot prove it in a court of law porque tiene el peso de la prueba, because because of the burden of evidence, proof. lo único que tiene que pagar The only thing that the employer este- must pay, en este caso, por ser 2 años, posiblemente nada más de trabajo, in this case, for being possibly only 2 years of work, son 4 meses de sueldo, 4 months of salary, pero no le tiene que devolver el trabajo. but the employer does not have to give the employment back. Así usted lo conoce, Do you ¿lo know that? entiende? Do you understand that? I do understand. Sí, lo Y entiendo. estaría de acuerdo con mi expresión. So con- would you agree with my statement? As I understand the law, I think what you're saying is very similar to my Y understanding. podríamos Según lo que decir, entiendo por la ley, creo que lo que usted está diciendo But- va a la par con mi entendimiento. pues de- muy bien. Por lo Yeah. tanto, la garantía de trabajo es a base de lo que yo acabo de explicar. Okay, very well. So therefore, the job guarantee is determined or goes in line with what I just mentioned. Yes. Ok, gracias. Sí. Okay, thank you. Ayer, el presidente. Está en inglés, no lo puedo creer. El presidente, el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica Yesterday, PREPA's president señaló que ellos tienen identificado o habían identificado 98 puestos críticos mentioned that they had 98 critical posts or offerings para la operación de la generación de la energía por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica. for the operation of the generation of the power or the energy for PREPA, Y ahora por ustedes. and now by you. Correct. ¿Tiene conocimiento de eso? Correcto. You're aware of that. Very much. Sí, mucho. Como son puestos críticos, usted le puede garantizar al país que esas 98 personas van a pasar a trabajar con Genera. Since those are critical posts, can you guarantee the country that those 98 person will then go to work for Genera? So we want them, but we need for them to decide. Bueno, nosotros los queremos, pero nosotros necesitamos que ellos decidan. So as a part of our contract, we will engage and recruit and try to get them on board. And my hope is that all 98 agree. Así que, según el contrato, nosotros vamos a hacer el acercamiento y los vamos a reclutar. Y mi esperanza es que todos estén de acuerdo y que se unan a nosotros. Quiero aclarar una Mr. pregunta. President, Quiero aclarar una pregunta. I want to clarify one question.
En Puerto Rico en las leyes me imagino que también en Estados Unidos, no lo sé, pero aquí también se conoce el concepto de patrono sucesor. ¿Usted sabe lo que es un patrono sucesor? In Puerto Rico, I don't know if in the US as well, but in Puerto Rico, there's a concept of the successor employer. Are you I am familiar familiar. with that? Le Sí, estoy pregunto, familiarizado. ¿por qué en la negociación no se estableció para dar seguridad al manejo de esas plantas de generación y de la producción de energía en Puerto Rico para evitar que tener que hacer entrevistas? Porque ustedes dicen que quieren retener el 90% de los empleados o más. So I'm asking, why wasn't it anything done in the contract to retain those employees for the management of the generation plants in operation so that you wouldn't have to go through that process and go over, more steps? ¿Por qué no se usó el concepto de patrono sucesor y ustedes aceptaron ser un patrono sucesor? Why wasn't the successor employer accepted and you opted to not do it? I was the principal negotiator on this contract. Yo era el que negociaba principalmente este contrato. I don't recall that ever being a choice. No recuerdo que eso en algún momento haya sido una opción. Pero opción porque ustedes no quisieron o que no haya sido una opción porque el gobierno no la presentó. A choice because you did not want it or because the government did not Digo, present it. o el gobierno de prepa, ¿verdad? O Prepa, from los que Prepa. estaban negociando allí, las agencias. Those who were negotiating there from the agency, from PREPA. Ellos le propusieron, vamos, claro, Ok. la pregunta directa. La Autoridad de Alianza Público-Privada, el Comité de Alianza, ¿le propuso a ustedes que fueran patrono sucesor? Let's be clear and straight Yeah. to the point. Did P3 propose to you to the successor employer? No, I believe, but we can check that the contract that we were originally shown as No. part of the board, the bid process. No, pero puedo verificar con el contrato original No, del no, no. proceso no. de Si el subasta. contrato lo tenemos y sabemos que no está. No, we have the La contract, we know pregunta that es it's que not en el present. proceso de negociación, dígaselo, The question is that if during the negotiation process, la gente de la Autoridad de Alianza Público-Privada the P3 people from the public, private partnerships, Y de authority of Prepa. public partnerships, nunca trajeron a la Or- mesa la posibilidad de que New Fortress Genera fuera patrono sucesor. or PREPA, Yeah. they never brought to the table that New Fortress or Genera would be the successor employer. I don't recall that. No In- recuerdo eso. In our discussions, we focused on the way Genera would structure its benefits En nuestras discusiones, nosotros nos enfocamos en cómo nosotros Genera estructuraría sus beneficios based on the hiring at Genera. Sí. basados en las contrataciones. Pero le voy a hacer la siguiente observación y después pregunta. Okay, but I will make the following observation and Obviamente estos Question. empleados tienen un derecho, varios derechos de ley y de convenio colectivo. obviously these employees have several rights due to Mhm. law and as a collective. Entre ellos, uno de los más importantes derechos adquiridos por convenio Between those or amongst those acquired by vested rights. Yeah, I'm es la antigüedad Is the seniority y también, por ejemplo, tienen otras cosas como planes médicos protegidos, sistemas de retiro, un sistema de retiro existente donde el tiempo que ya llevan de trabajo ha sido acumulado para su retiro. and also other benefits such as healthcare or medical insurance and retirement plans that carry over. Mhm. Y From en the la time that they forma, started. en la the forma en original que se company. negoció este contrato, de la forma en que se negoció este contrato, Mhm. ellos primero tienen que renunciar a la Autoridad de Energía Eléctrica. So in the way in which this contract was negotiated, first, they must quit PREPA. They have to resign. I understand. Sí Entonces, entiendo. a ellos renunciar pierden todos esos derechos y beneficios. So when they resign, they lose all those benefits and all those rights. Y obviamente
Si genera, New Fortress genera, le ofrece un nuevo sistema de retiro, tienen que empezar en cero. And obviously, if New Fortress or Genera offers them a new retirement plan, then they have to start from zero. May I Puedo clarify? clarificar. My understanding, but from the Genera perspective, Mi entendimiento, pero de la perspectiva de Genera, is that an employee may come to Genera and leave behind their earned amount in the pension, or un empleado puede venir a Genera y dejar atrás su cantidad generada, devengada de la pensión, or may take the amount and bring it over into our plan. o puede tomar la cantidad e insertarla a nuestro plan. No. But as to, no, pero- vamos a aclarar eso. Eso no es Quality correcto. price. That is not correct. De hecho, si ellos renuncian, lo que ellos tienen es que pasar al sistema de retiro que le ofrezcan ustedes, que será un 401k o lo que tengan ustedes, desconozco. So when they resign, they would have to go to a retirement Pero plan, which no, would be a pero 401k no or pueden something, I llevar don't esos know. años. Digo, a menos que ustedes se los quieran Yeah. dar. Si es que ustedes But- se lo van a dar y lo dijeron o lo They quieren cannot carry. dejar aquí bajo juramento, que sí, que ustedes le van a aceptar para el sistema de retiro que ustedes le ofrezcan los años que llevan allá y pasárselo, que eso no that sé they cómo lo cannot van a hacer. transfer or carry over the year that Porque they've been ya there, quedó- unless you want to say that here on their oath that you want to say yes, that's going to happen. Quedó claro aquí, bajo lo que dijeron los funcionarios del gobierno y bajo lo que dijo el presidente del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, que si ellos pasan a trabajar con ustedes luego de renunciar, como ustedes son una empresa privada, el sistema que existe, que es para gobierno y es un fideicomiso montado en gobierno, So it was clear that what the government public servants and the prepper president mentioned about government trust funds del fideicomiso. Ajá. fideicomiso, sí, No, de sí, gobierno. Sí, entonces, eso no puede pasar a ustedes porque sería un sistema privado y el gobierno no puede pagar a un sistema privado. That could not be transferred to you, to the private sector, because the government cannot make transfers to the private sector. Contrario, Contrary que si se hubiesen convertido en patrono sucesor, to whether you would have been a successor employer, hubiesen pasado a Genera todos los empleados de prepa all of PREPA employees would have been then be transferred over to Genera con todos sus beneficios, with all their benefits, incluyendo el sistema de retiro including the retirement plan y las ofertas de mejora que le incorporara Genera. and the improvement offers that Genera would then incorporate. Así que la realidad es que por eso es que a lo mejor ustedes han tenido resistencia So the reality is that that's why you might have had some resistance de estos empleados from these employees de irse a trabajar con Genera. to work with Genera. Y usted nos dijo hace un momento a preguntas del compañero And a while ago, to questions of the colleague here, you told us que ya ustedes tenían 40 empleados, that you already had 40 employees, ¿correcto? correct? no, No, Ah, ok, vamos a aclarar. yeah, so. Yo entendí eso. I do not understand. No, Sí. two, Sí, claro. two Dígame. things. Dos cosas. One, I think your description of the successor company issue Una cosa, yo creo Is- que su interpretación del asunto de la compañía sucesora es correct. correcto, ¿Y por qué ustedes As no? I ¿Y por qué understand. porque ustedes? yo lo entiendo. Sí, y entonces la pregunta es, As- ¿Genera tenía, New Fortress Genera tenía objeciones a que eso se hiciera? No, Did you it never was, had I objections? don't recall it ever being discussed. No, Ok, yo no recuerdo nunca- que eso el se haya gobierno discutido en nunca se ningún lo momento. propuso. So the government never proposed that to you. I don't recall that being discussed. Yo no recuerdo eso. Si se lo hubiesen propuesto, ¿ustedes lo hubiesen aceptado? So if they would have proposed it, would Or- you have accepted that or?
It was never proposed. Nunca fue Sé que propuesto. nunca lo propusieron. I know that it was never Ya eso proposed. está claro. That's Que que el gobierno no hizo esa gestión. The government. did Pero not, la take care of pregunta it. es, porque ustedes entonces como no se lo propusieron, ustedes no objetaron ni se negaron a hacerlo. Because since it was not proposed to you, then you did not object to it or you did not refuse. Pero to si do el it. So, gobierno hubiese propuesto, miren, para adelantar esto, este es el contrato, le vamos a pagar esta cantidad, pero ustedes van a ser patrono sucesor de estos empleados que tenemos aquí. ¿Ustedes lo hubiesen objetado o lo hubiesen aceptado? But in order to expedite it, if the government would have been like, hey, here's the contract, we're gonna pay you this and that, and you're gonna go as successor employer. Would you have accepted that? I don't understand enough about what it means, I think, to be able to provide an answer today. No But I can- entiendo, no entiendo mucho de lo que significa hacer eso para poder proveer una respuesta hoy. But it, because it never came up, it was never discussed. And so we went down a path that was presented. Pero And como so- nunca surgió y no se presentó, así que fuimos por un camino que Que lo llevó el sorry. gobierno, Oh, sorry. que lo llevó el gobierno por el camino que los que estaban negociando del gobierno los llevaron. through the O sea que path that the government led you. That Through the one was that being was negotiated. presented. Claro, Que And then- fue presentado. And then of course. our entire plan, as it relates to employees, is Y le based on that pregunto, Y nuestro suponga- plan completo en cuanto a los supongamos que empleados es- ustedes no logran convencer a los 98 empleados de puestos críticos que se vayan con ustedes. So let's suppose that you do not achieve to convince those 98 employees of the critical posts Se vayan con ellos. a that they trabajar. would go work with you. Y supongamos que la mayoría de los empleados que están allí no quieren trabajar con Genera tampoco. And let's suppose as well that the majority of the employees there do not want to work with Genera as well. Porque obviamente no quieren perder sus derechos, etcétera, y prefieren irse a otras agencias del gobierno. Because obviously they do not want to miss out on their benefits and their rights, so they would opt to go to other government agencies. I believe. Calma, Oh, que I'm sorry. no he terminado. Yeah. Oh, I haven't Oh, finished. sorry. Y la pregunta es si ustedes estarían dispuestos a considerar que en vez de que se dé el contrato como está, de que, tienen que renunciar y pasan allá con una garantía de 2 años de empleo bajo la ley 80, ustedes se conviertan en patrono sucesor para no perder esa capacidad y esa experiencia de esos trabajadores. Ustedes estarían dispuestos a reconsiderar convertirse en patrono sucesor para que no se queden sin los trabajadores. So the question is, if you would not leave the contract as such, and you would then, where it says that, that they would have to resign PREPA, that you would guarantee 2 years under Law 80, if you would reconsider and opt for the successor employer. May I use a visual aid? That you would not use the May I use a visual aid? Well, So- So our goal is for the plants to hire 100%. 100%. pues de nuestra los- meta es contratar para la planta. Bravo, muy bien, se lo aplaudo. Déjame hacer- Very well, The- I applaud that. It's okay, I got it. Ok. The second goal is for the business to be led by Puerto Ricans. La segunda meta es que la gerencia sea por puertorriqueños. Por eso, estos son los talking points de relaciones públicas. These are the PR talking points. Ok, déjame un segundito, déjame un segundito. Give me a Ok. second, just one La second. pregunta que yo le hice no me la contesta. Esos son los talking points, son bonitos, me gustan. Those talking points, are Pero- good, I like them, but the question that I asked, you Pero haven't la answered it yet. pregunta es directa. The question is direct. Yep. Si usted no consigue que los 98 empleados que tienen que ir a los puestos críticos para la operación de la generación If y you no get those- consigue que la mayoría de los empleados que tiene prepa hoy se vayan con ustedes, tienen que haber una de dos cosas. Ustedes dicen, bueno, pues vamos a reconsiderar esto y vamos a hacernos patrono sucesor para que vengan ellos con todos sus derechos y no nos quedemos sin trabajadores. O díganme de dónde va a traer los trabajadores. So Yep. if you do not get the 98 employees for the critical posts or the majority of the rest of the employees, would you reconsider and
so that they don't miss their benefits and become the successor employer? Or like otherwise, B, where would you get those employees? So I understand your question, Entiendo su pregunta. and I think it is a real concern. Y pienso que es una preocupación. It's verdadera. it is gran my preocupación. concern that they don't accept my offer Es mi preocupación que ellos no acepten mi oferta, because I need for them to. porque yo necesito que la acepten. But Pero I believe that the offer that we make, they will accept because it will be economically to their benefit. Pero yo entiendo que la oferta que se le hará, ellos la aceptarán porque será económicamente beneficiosa. Perdóneme, mire, yo Excuse me, I'm sorry, tengo but 62 años de edad I'm 62 years old. 62 years old. Yeah. y yo no me chupo el dedo, ¿verdad? And Mayorcito. I don't suck my finger. Entonces, esto es lo que quiere decir, mire, ¿cómo yo le voy a aceptar una oferta a usted porque usted me ofrezca a mí 20,000 pesos más? Mire, voy a ser bien exagerado. Usted me ofrece $20,000 más a mí de lo que yo me gano en prepa. Por decir So un ejemplo. why would I accept an offer? Let's say, I'll exaggerate, but let's say that you offer me 20K more than what I make at Que no lo va prepa, a pagar usted, lo va a seguir pagando prepa. which you will not pay that. It will be prepa who will pay that. Pero la realidad es que pierdo los años de antigüedad que tengo aquí. The reality is that I lose my seniority, the seniority that I have here. Pierdo la garantía de empleo, porque aunque tengo 2 años allá que no me pueden despedir, pero por despido injustificado de una ley local que es la ley 80, me pueden despedir por despido injustificado. But Y lo que me van a pagar, como dijo el compañero hace un rato, 4 meses. Pierdo otros beneficios que tengo por convenio. Mhm. Pierdo la representatividad de una unión que me representa ante las situaciones patronales. Pierdo el sistema de manejo de situaciones laborales, de querellas, etcétera, laborales y de mediación, que está por convenio. Pierdo un sinnúmero de otros beneficios que están puestos en ese convenio y sobre todo perdí la antigüedad de mi trabajo de 10, 15, 20 años que puedo llevar allí y que no tengo esa protección ante el nuevo patrono. ¿Usted cree que por 20,000 pesos vale la pena que yo arranque para allá? A la edad que yo pueda tener. Pues transmítale todo eso con calma que no tengo prisa. Do you think that for $20,000 that I'll lose my seniority, even though I have a guarantee of 2 years, but still I could be terminated for due cause, that I will lose the representation from the union, I'll lose my retirement plan, I lose the process of grievances, I lose the vested rights, mediation system, that I'll have basically no protection? Do you think I will leave that job for $20,000? Sí, me va a reaccionar a eso ahora, pero la otra pregunta es, si no logra convencer a más de un 30% de esos empleados que se vayan con ustedes, ¿cómo usted va a resolver ese entuerto? If you don't manage to convince more than 30% to go to work with you, how are you gonna work with that? Ahora reaccionen a todo lo que le digo. Now you may react to everything I stated before. My parents are public school teachers Mis padres son maestros de escuela pública for 30 years por 30 años and have retired. y se retiraron. I understand exactly what you're speaking about. Entiendo exactamente de lo que está hablando. I think all work is to be respected. Todo And I trabajo think- debe ser respetado. The time that people spend with an institution should be respected. Y el tiempo que una persona pasó con una institución debe ser respetado. I understand in that respect what you're saying. Entiendo en ese respecto lo que usted está diciendo. For New Fortress Energy, Para New Fortress Energy, in our operation in Puerto Rico, en nuestra operación en Puerto Rico, we have turnover tenemos una pérdida de empleo continuo, pérdida de empleados continuo, of less than 2%. en menos de 2%. And most of that Y la mayor parte de eso, is for people who are going on for different opportunities y son gente que se van a buscar nuevas oportunidades in the United States en los Estados Unidos, because of how we train them. debido a cómo los hemos adiestrado.
similar to the linemen that work in Puerto Rico that get recruited to the United States. Similar a los celadores que trabajan aquí en Puerto Rico, que son contratados en los Estados Unidos. We have great success here Hemos tenido un gran éxito aquí, recruiting and retaining people. reclutando y reteniendo a gente. It is my job to make sure that the offer that we make to these employees Es mi trabajo asegurar que la oferta que le hacemos a estos empleados and the opportunities that we will give them that are above what they make in terms of monetary y las oportunidades que se le ofrecen están por encima de lo que ellos tienen, ganan ahora en términos de dinero, are attractive enough sean lo suficientemente atractivas for them to come. para que ellos vengan. I need to make sure that that's true. Perfecto. Tengo pero que usted- asegurarme de que sea cierto. Usted le puede ofrecer Alaska completo para que se vayan con usted. Perfect. You can offer the whole state of Alaska for them to go with you. Pero, digamos, si usted no logra convencer a más de un 30% de esos empleados, para no decir, usar ese número de ejemplo, ¿cuál es el plan? ¿Cómo But- usted va a proveer la garantía al pueblo de Puerto Rico de que, cómo usted va a resolver eso? But if you don't manage, Supongamos que el 70% se fue a trabajar para el gobierno o se retiraron o las ventanas de retiro que el gobierno le quiere abrir. if you don't manage to hire at least a 30% to save an amount, how can you guarantee the people of Puerto Rico the services? Let's say that 70% actually go back to work with other public agencies Por las razones que le expliqué, for the reasons that I already explained to you. ¿cómo usted va a resolver ese problema? How are you going to solve that problem? Usted es el que está a cargo del desarrollo y usted es el especialista y usted es el que pusieron a cargo de eso. Because you're the specialist in development and you're the one responsible for that. We will be responsible. Seremos responsables, de seguro. My goal is to hire everyone we need from Puerto Rico. Sí, Pero esta por eso, meta es pero contratar la pregunta es, A todos los que necesitemos de Puerto Rico. ustedes han dicho que como el contrato establece que tienen que tratar de retener el mayor número, y usted me enseñó ahí los talking points bonitos de relaciones públicas, You stated that you have to hire the most amount possible. que quieren retener el 100% You want to retain the 100% de los empleados. of the employees. Pero si eso no ocurre, ¿cómo usted va a tener el personal para atender la generación? But if that doesn't happen, are you going to address the personal issue to generate the? Lo van a traer de Estados Ok. Unidos, Will you bring them from the United States? porque abrir aquí reclutamiento, estos son posiciones especializadas. Esto no es cualquier trabajador. Because these are specialized positions. Sobre This is not todo just las any work, 98 posiciones críticas recogidas. particularly the Y los que 98 trabajan en una planta de positions. generación de energía no es cualquiera y tienen que llevar unos adiestramientos y unos procesos de mucho tiempo y unos conocimientos académicos y profesionales. La pregunta es si estos trabajadores en su mayoría deciden no ir con ustedes por mejor oferta que le hagan, porque pierden muchos derechos de protecciones que tienen hoy, sobre todo su sistema de retiro que está afectado y seguirán afectándose y su antigüedad. ¿Cuál es el plan que usted tiene? O sea, dígame, pues voy a reclutar gente de Estados Unidos o voy a abrir convocatoria a todo el mundo, lo que sea, ¿cómo usted lo va a resolver? O negociaría otra vez con la autoridad para que en vez de hacerlo como lo hicimos, de que vengan con unas ofertas, vengan a nosotros como patrono sucesor y no pierdan sus derechos. Esa es la contestación que yo quiero. ¿Qué es lo que usted va a hacer? So it is not just any employee who works in this kind of generation plans. So we need to know if you don't get to manage to recruit those people, what possibilities can you offer? Will you recruit people from the United States? Will you make an open recruitment or will you actually consider becoming a successor employer? Claro, porque hay un escenario favorable que ustedes plantean de que yo con las ofertas que voy a hacer me los voy a traer el 100% o la mayoría. Ese es un escenario que ustedes presentan, pero también puede haber un escenario de que no ocurra. Because you bring up a scenario where you can bring 100% of employees, but there is also a possibility that that won't happen. For sure. Plants, as you know, are living, breathing things. Las plantas, como usted sabe, son seres vivientes que And respiran.
And to know how to make them work y para saber cómo hacer que funcione, requires the people that have been working there requiere tener las personas que han estado trabajando allí for the past 20 years. por los últimos 20 años. We have contingency plans Nosotros tenemos planes de contingencia to fill in any gaps that emerge para poder llenar cualquier brecha que sea unida through recruiting former PREPA employees con el reclutamiento de empleados pasados antiguos de prepa and training people from Puerto Rico for those roles. O y sea, adentrar a personas de Yep. Puerto Rico para si eso. entiendo lo que usted me acaba de decir, usted me acaba de decir que los empleados que no acepten irse con ustedes, donde ustedes tengan deficiencia para cubrir esos puestos, ustedes van a tratar de reclutar empleados que estén retirados de prepa. So if I understood what you're saying, if you were not able to fill those posts with employees from PREPA, then you would then go to retired employees from PREPA to fill those positions. We would look for people who were qualified. Nosotros buscaríamos personas que estén altamente cualificadas. Cualificadas. The most likely group of Eso mismo nos dijo a nosotros Wednesday de Luma aquí. That's what Wayne Stainsby from Luma De mal humor. told Cuando us. había de mal exactly humor told us. y peleando, usted es distinto, Ah, usted es almost muy fine, agradable, you know, usted es muy and- agradable. Muy agradable. And not a Oh, very well. good demeanor, but you're Pero, nice. We'll see. pero la realidad es que eso mismo nos dijo Wednesday a nosotros aquí, que But the truth ellos is iban that a that's what tener he todo el told us personal, when he said sobre to- todo los celadores de línea que eran cruciales para el área de transmisión y distribución. But most of all, with linemen who are crucial for the transmission and distribution. 2 años después, 2 years later, todavía estamos esperando que completen el personal. we're still waiting for them to fill up the staff. Y todo porque no quisieron ser patrono sucesor, And all of that happened because they did not want to be the successor employers. que prefirieron que 2.700 trabajadores y trabajadoras del área de transmisión se fueran a otras agencias de gobierno para no darle espacio en lo que es Luma. So they prefer to have 2,700 employees from PREPA to go to other government agencies instead of giving them a space for to fill posts. And Mi inquietud, para no seguir con este tema, quiero que el compañero haga otras preguntas que so my tiene, concern, so Es that we're sencillo. proceeding with this topic because I want Yep. my que colleague usted to con sus continue, but abogados it's simple. que vienen de Estados Unidos, que están aquí, que a lo mejor no conocen la ley 80 y no conocen todo esto de los convenios colectivos que existen y los derechos y lo que hemos vivido, junto con los abogados que tienen que son de aquí, que veo muchas caras que son de aquí y están So it's- contratados por So this ustedes, is simple so that you can discuss with your lawyers from the US who might not. que no los understand, mencionó, pero tienen the unos cuantos más contratados I- aquí Law 80 from here, the CBAs from here, the local CBAs. y son abogados. and They're here and they're lawyers. Evalúen la Ah. posibilidad de que no vamos a vivir el mismo error y la misma barbaridad de Luma. To assess the possibility that we will not leave through the same mistake and Que es que dejaron ir ese talento, esa That is capacidad, ese conocimiento de esos empleados de la autoridad y los tienen en otras agencias. Sí, that they let go of that talent, that capacity of those employees and that they went to other government agencies y consideren la figura and to consider the figure de patrono sucesor of a successor employer cuando empiecen a fracasar en el reclutamiento. when you start failing during the recruitment phase. Si es que sucede, ¿verdad? Ojalá que usted los pueda convencer con lo que le ofrece. If it happens, I mean, we hope that. Que lo bueno es que no lo van a pagar ustedes, lo va a pagar la autoridad del presupuesto de la The good autoridad. thing is that you're not going to pay for that, but PREPA. Lo que ustedes le Port ofrezcan, Authority from the PREPA 20 budget. mil más, que yo no sé por qué la autoridad no se lo hubiese ofrecido ahora, pero ustedes le van a ofrecer un dinero adicional, unos beneficios adicionales, etcétera, y todo lo va a pagar New Fortress genera del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica según el contrato. Eso está ahí en el contrato, eso no me lo estoy inventando yo, eso es black and white. So I don't know why PREPA would not give them, the additional 20K, but whatever addition you may offer additional like benefits or whatever it may be, or additional money, that would be
New Frontier, Genera, which will be paid from the funds from PREPA, from the PREPA budget. Y eso ahorita vamos a entrar a otras preguntas que tienen relación con esto de los empleados, porque vamos a ir a los errores de los apagones de Luma y cómo ustedes van a manejar eso con Luma, que es bien importante para el país, porque no queremos volver a vivir el desastre que vivimos aquí con los grandes apagones que nuestro pueblo tuvo que estar días enteros, en muchas semanas, sin servicio eléctrico. Compañero Denis Mar, que continúe, búscale eso y que el compañero comience con sus preguntas. May I respond? So we'll go for, do some follow-up questions later on that matter of the employees, but what we want to address also is the blackouts, the Luma blackouts. How will you deal with Luma with that, so that we don't have to go through that disaster where people were here with no power for days and even weeks? Mhm. And now my fellow colleague will ask questions. May I respond? Puedo. Of course. Sí, estoy oyendo. I can't speak to Luma and their hiring strategy. Yo no puedo hablar sobre Luma ni su estrategia de contrataciones. De hecho, no puede hablar de ellos, pero más tarde va a tener que hablar porque va a tener que trabajar con ellos. Well, as a matter of fact, you cannot talk about that now, about them now, but later on you will have to, because you will have to work with them. yeah. Van a tener que hacer estrategias comunes. You'll have to come up with common strategies. Yep. But Pero I can tell you that the best operators for San Juan in the world are operating San Juan today. Pero yo le puedo decir que los mejores operadores de San Juan en el mundo están operando en San Juan al día de hoy. Qué bueno que lo reconoce. That's very good that you acknowledge that. As to blackouts, En cuanto a los apagones, our number one goal is reliability. nuestra meta primordial, nuestra meta número uno es la confiabilidad. So, Sí. Yes. so we need to work with Luma Así que nosotros necesitamos trabajar con Luma. Seguro. and the assets, but together. Eso mismo nos dijo también poner los Wayne Davis a activos. nosotros aquí. That's what Wayne Stainsby Wayne also Davis told nos us dijo here. a nosotros aquí He que su told meta us here era that his goal was mejorar la red y eliminar los apagones. to improve the grid and eliminate the blackouts. Y obviamente usted no está diciendo lo mismo, así que por fe le tenemos que creer. And obviously you're telling us the same thing, and we have to believe you, for, you know. Y ojalá que lo faith. logre, ojalá And que we lo logre. hope that you achieve it. We Yep. hope that you achieve it. But we will be held accountable by you to achieve it. Pero nosotros pues tendríamos que rendirle cuentas a ustedes para poder lograrlo. And my belief is you should demand service from us because we owe it to you. Y mi entender es que usted debe exigir servicio de nosotros porque nosotros se lo debemos a ustedes. Se lo vamos a exigir, créeme que se lo vamos a estar We will exigiendo. demand it. Vamos a Just estar believe us, we'll los 2 demand años que nos quedan aquí en esta Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque The 2 ha years habido that un we proceso have left electoral y no this sabemos nunca los resultados. it. Vamos a estar pendientes de ustedes. The Eso 2 puede years that estar we- seguro. Usted va a tener We'll be on the lookout. sueños y pesadillas conmigo. You'll have dreams and nightmares with me. But we will not be perfect. No, no, Pero pero no yo, vamos a ser Right? perfectos, ¿verdad? no, no, But we will improve. Pero No, vamos a no. mejorar. yo creo que ustedes empezaron con los 2 pies puestos en la tierra I think y es that, rindiendo cuenta. that you started out with your feet on the ground, and it was, you know, with accountability. Vamos por un So- camino que parece ser el correcto. Vamos a ver cómo de aquí en adelante vamos a ir velando esto en la fiscalización para beneficio del país. So we're now on a path that we think that it seems that it's the correct one. So we'll later see with the oversight. how Ya yo it creo que has to la be. negociación fue mala, pero no es por causa de ustedes, porque ustedes defienden sus intereses. La negociación fue mala por los que lo negociaron a nombre del pueblo de Puerto Rico, los del gobierno. So I see that the negotiation was not good, not because of you, because of course you're looking out after your interests, but because of those who were negotiating on behalf of the government of Puerto Rico who did not do likewise. Bueno, Please go ahead. gracias, señor presidente. Eran solamente
ya había utilizado mi turno, pero una de las formas que tenemos aquí en esta comisión, en cualquier comisión, es que no solamente es hacer preguntas, sino también hacer expresiones. So one of the ways or forms that we have here in this committee is not only to ask questions, but also to express opinions. Y aunque yo soy más joven que el presidente de la comisión, And even though I'm younger than the president tengo of unos the committee, añitos, y cuando venía para acá, quite old, una de las cosas que venía pensando es, and when I was on my way here, ojalá no me I was saquen, thinking, ojalá no saquen letrero, hopefully they will not take out the sign. porque es lo de siempre, el letrero, el líder puertorriqueño, el 100% de los empleados puertorriqueños. Because it's always the same thing, you have the signage, the signs, Cuando, Puerto Rican leaders. Cuando la 100% realidad- Puerto Rican, Oh. when the reality is, yeah, that would display. cuando en realidad cuando uno piensa en este contrato, aquí el gobierno de Puerto Rico contrata a base de lo que se llama lo que pase en el futuro. So the reality is that, when you're doing this contract, what happens here with the government of Puerto Rico is they think about what will happen in the future. Y que yo estoy convencido And that I am convinced, que New Fortress, que genera, I'm Todos- convinced todos that los New nombres Fortress and Era and all those saben names, perfectamente they perfectly know, y están perfectamente asesorados and they are sobre lo perfectly que es un patrono advised sucesor about what is a y successor, saben and they perfectamente perfectly know cuál era la intención en el momento de la contratación. what was the de todo intention at este the moment of proceso. hiring during this whole process. Pero dicho eso, dos preguntas que tenía So having said that, 2 questions. PIC es una de las es una compañía subcontratada. So PIC is a subcontractor. Correct. No tiene Correcto. ninguna obligación en el contrato. They don't have any Entre el obligation in the gobierno y contract ustedes. between the government and you guys. Repeat it. Okay, so PIC does not have any obligations in the contract between the government and you. PIC is my subcontractor. It's Genera PR's subcontractor. PIC PIC. es mi subcontratista, es la subcontratista de Genera PR. Sí, por lo tanto, la contestación es que sí, Therefore, the answer is yes, que no tienen ninguna obligación ellos, PIC, that en they el don't have any contrato entre obligation ustedes y Genera. in the entre contract ustedes y el between gobierno. you and the government, and never the government. So let me make sure I understand. So I make them have obligations that are similar to my obligations. Pues yo hago que ellos tengan unas obligaciones que son parecidas a mis obligaciones. But- Pero, But they are not, they don't have a direct contract with the government. So I think what you're saying is correct. ellos no tienen una contratación, un contrato directo con el gobierno. Así que yo pienso que lo que usted está diciendo es correcto. Por lo tanto, PIC, como usted lo ha señalado, es una contratación privada entre ustedes y PIC. So as you have mentioned, PIC is a private contract between you and PIC. Correct. Correcto. Y PIC es esencial para cumplir con las obligaciones que ustedes pactaron. And PIC is essential in order for you to comply with the obligations that you agreed upon. They are, no, we believe they are very important, Nosotros entendemos que ellos son muy importantes, very important, but I have responsibility to deliver and, I know, right, pero yo tengo responsabilidad para. I understand the contract, yeah. pero esa no es la pregunta. I understand the contract, but O- that is o- not o the ese no es el question. concepto. That's not the concept. De las responsabilidades de ustedes. So the responsibility, Ah. the accountability, it's yours. Pero me acaba de decir que un tercero que no es parte del contrato
But you que just told me that depende third party. de la relación contractual entre ustedes y ellos, son muy importantes para ustedes cumplir con la función que el gobierno de Puerto Rico los contrató. So you just told me that a third party is important in order for you to fulfill the obligations that you have with the government of Puerto Rico. Correct. See? Okay. But, Oh. but for example, the plant manager at San Juan will work for me. Pero por ejemplo, el gerente de la planta en San Juan va a trabajar para mí. Okay, okay. Yeah. O sea que, para que, como es very important, como dirían en Gurabo, They were saying, wow, it's very important. nos tenemos que hincar de rodillas para que esto funcione y suplicarle, como yo creo en las multiplicidad teológicas y no teológicas, We would have a to get Dios, a a Yemayá, a Ochun, a Oatalá, a Mahoma o al que no quiera, que ustedes no se peleen con Pit y que esto funcione y que se invoquen a todo lo que alguien quiere invocar. No, esto no lo van a poder traducir. Porque alguien que no es parte del contrato con el gobierno es very important para el contrato. Es que realmente es una cosa que uno no lo puede comprender. Y casi por último, él genera, hay otra corporación además con el nombre de Genera. And lastly, Genera, is there another corporation with the name of Genera, another company, another entity? Is there another company with the name of Genera Que sea parte de ustedes. that is part of you? I have been told that there may be another company in Puerto Rico that has a similar name, but No, it's no. nothing Se to me do. ha dicho que Oh. hay una compañía con un nombre semejante en Puerto Rico, pero no es. No, sí, en el contrato, y aunque hacen una aclaración al momento de la firma, estoy In the buscando, contract and even at the lo estoy place buscando of aquí. signature, there's a clarification made. I'm looking it up Un right momento, here. estoy buscando One moment. el grandioso contrato The great contract para ustedes, no para el país. for you, not the country. La firma del contrato, hay una firma y estoy claro, pero quiero saber quiénes son. The signature Aunque of the la contract, firma de la misma persona, I'd like to know who it estamos is. hablando de because la it's the página same person. 310 del contrato. Page 3. Algo, Contract, va que desde el punto de vista jurídico something. aparecen from a como legal dos standpoint. corporaciones diferentes. It appears as two different corporations. Genera Management Genera LLC. Management LLC. Yes, Sí. yes. I understand. Ok, entiendo. Yeah. I understand. Es otra subsidiaria. Another subsidiary. I see. I understand. Ok, veo, entiendo. We have a subsidiary named Genera Management LLC Nosotros tenemos una subsidiaria que se llama Genera Management LLC, that is responsible que es responsable for corporate overhead. por la plantilla, los gastos administrativos. Corporate, corporativos. corporate overhead is not reimbursable under the contract. Y estos gastos corporativos no son reembolsables bajo gastos administrativos, no son reembolsables bajo el corriente contrato. So, I'm sorry. Y es otra corporación puertorriqueña según su definición. And it's Por escrito aquí. another Puerto Rican corporation according to your Yes. definition. Sí. De la última pregunta, The para no last tomarle question, más tiempo de not take more time. ustedes son una subsidiaria de New Fortress. You guys are a subsidiary from a New Fortress, Genera. Genera. Yes, Sí. Como parte de la administración de la operación, el mantenimiento, reparación, restauración, optimización
de la Autoridad de Energía Eléctrica genera como corporación independiente, aunque es una subsidiaria independiente, Operación, mantenimiento, restauración, optimización. de las instalaciones de generación. Okay, okay. Okay. So you, as part of managing the operation, maintenance, restoration, and optimization of the generation plants. La pregunta. Bien, Más allá de la compra de combustible, que es, hay una going beyond the purchase of fuel. tendrá que interactuar con New Fortress en la operación diaria de la Autoridad de Energía Eléctrica. Will Genera have to interact with New Fortress in the daily interaction of PREPA? Of the operation of PREPA, daily Sí. operation of PREPA? No, Yes, no. no. Meaning I understand. I understand. Quiere decir the- que sí, que entiendo. I understand the question. Okay. Entiendo la pregunta. As per the contract, Según el contrato, there is a conflict of interest set of rules. hay un conjunto de reglas de conflicto de interés As it relates to decisions en cuanto a lo que es relacionado a las decisiones on the New Fortress Energy fuel supply contract. en el contrato de No. abastecimiento de No. combustible o de suplido de combustible fósil de New Fortress Energy. Those decisions need to be made by an independent person. Esas decisiones se tienen que hacer por una persona independiente. However, Sin embargo, the plant and the terminal are next to each other, la planta y el terminal son vecinas and there is interaction between those two teams on a daily basis as it relates to coordination. y hay interacción diaria entre esos dos equipos en lo que se es relacionado a la coordinación. However, as it relates to economic matters, Sin embargo, en cuanto a los asuntos económicos, those must be decided by a third party. esos deben ser decididos por un Los asuntos tercero. económicos. Y en las operaciones diarias sí va a haber interacción. So those are the economic matters, but in the daily operations, there will be an interaction Independiente de lo económico. regardless of the economic There aspect matter. will be communication between the plant Habrá comunicación entre la planta, and the terminal, Y el just terminal. as it happens today. como pasa hoy día. Como pasa hoy en día, ¿entre quién? As it happens today, between whom? Between the plant manager at San Juan Entre Que pertenece a entre el administrador de la planta en San Juan, who belongs to Prepa Prepa, y and the terminal manager at the New Fortress Energy terminal, who belongs to New Fortress Energy. y el gerente del terminal de New Fortress Energy, que pertenece a New Fortress Energy. claro, y en Por- el contrato va a ser un empleado de Genera o unos empleados de Genera, que es una subsidiaria de New Fortress con New Fortress. And in the contract, it will be some employees from Genera or Genera, which is with a subsidiary of New Fortress. Yes, Sí, Y ahí, bajo ningún concepto, puede haber un problema de conflicto de interés. and under no concept, there can be no problem or issue of conflict of interest. any potential conflict of interest must be decided by an independent. But Cualquier potencial de conflicto de interés debe ser atendido por un independiente, una tercera parte. ¿Que But ¿Cómo se va a there- pagar Sí. el tercero? And how will that person be remunerated? I'm sorry, How will that third party be paid for? paid for. I believe that third party is going to work directly for the P3. Claro. Entiendo que So- ese tercero So, Bueno, so I directamente assume, para la- I assume that the la PP. P3 pays them.
Así que por eso Con- es que ellos le pagan la APP. Se la paga con fondos públicos. With public funds. It will pay for with public funds. De la- I assume that's From true. PREPA. Ah, Presumo que eso es cierto. Muchas gracias, señor presidente. Thank you Sería very todo. much. Muchas Mr. gracias. Gracias. That Me will be all. tengo que ir a atender un asunto. Le ahí. excusamos. Yo tengo las Creo que- últimas tres preguntas. Tengo muchas preguntas, pero voy a redondear en tres preguntas para finalizar. Thank you very much. Y le adelantamos que puede ser que tengamos que traerlo a vista subsiguiente para seguir aclarando procesos y situaciones a medida que vayamos revisando los documentos que hemos requerido. We'll let you know that we may need to call you back as while we continue to review the documents that we continue to receive. So we're letting you know. Quiero mencionarle que la ley 17 del 2019 en su artículo 1.8 I want to tell you that Act 17 from 2019 in its article 1.8 que establece que el sistema eléctrico de Puerto Rico that states that the electric grid in Puerto Rico no puede ser un monopolio verticalmente integrado cannot be a vertically integrated monopoly ni tampoco un monopolio horizontal nor a horizontal monopoly en la función de la generación in the function of generation, y que tampoco podrá establecerse y que tampoco, ¿verdad? Que se le puede dar a una sola empresa el manejo de más de un 50% de la producción de generación eléctrica. and more than 50% cannot be granted to a company for the generation of the energy. Usted nos dijo que en Brasil usted manejaban un 15% de la generación You stated that in Brazil, you manage a 15% of the y generation ya vendieron las plantas and you already sold those plants y que tuvieron 2 años nada más en eso. and you were there for 2 years only. Nos dijo que en Jamaica también manejaban un 10%, según dice la página de internet de la operación en Jamaica. And you stated that in Jamaica, you manage 10% as it is stated in the internet side. Aquí este negocio Here, this business le va a entregar a New Fortress Genera will give New Fortress Genera el 79% 79% de la generación. of the generation. Esa entrega para producir la generación de Genera, le That pregunto production that is being granted for si es Genera, una cuestión física y que ustedes van a decidir todo lo que sucede sobre esas plantas de generación is it a physical granting and you're going to be deciding about all those de generation acuerdo a lo plants establecido en el contrato and pursuant to what's stated in the contract? y que si eso no es que se le está entregando en manos de New Fortress Genera ese por ciento de generación. Puedes repetir esa parte, por favor. Si se está entregando el 79% de la generación en manos de New Fortress Genera. Are we granting 79% of the generation to New Fortress Genera? Mm. Mm. So as you know, the structure of the contract, the assets remain owned by the people of Puerto Rico. Como ustedes saben, en la estructura del contrato, los activos pertenecen en la posesión del pueblo. de Eso Puerto estamos Rico. claros. We are clear Estamos on that. claros. We're clear on that. Pero la operación, But the, la but the- producción energética but the production, y la decisión sobre esas plantas mientras ustedes estén a cargo del contrato están en manos físicamente y la generación está a cargo de Genera Mhm. y de New Fortress, ¿sí o no? the generation, the production, and stated by the contract, and the physical control of those plants, is it on the hands of New Fortress Genera? Yes or no? It's in the hands of Genera PR LLC, yes. Está en las manos de Genera PR. Muy bien. LLC. El 79% de la generación está en manos de Genera y de New Fortress, según lo que usted me ha contestado. Le Sí. pregunto si los funcionarios del gobierno de Puerto Rico, entiéndase el comité de alianza en esta negociación, le informaron a Genera sobre este artículo de la ley que le mencioné. So you, Son- you sí. stated that 79% is going to be in the hands of Genera PR, New Fortress, but I asked you if the public officers inform you in the negotiation about this part of the law. Y
O si los abogados de ustedes, or if your counsels, al ver este artículo de la ley, after seeing this article in the law, advirtieron a New Fortress y Genera de que podría haber un incumplimiento de lo establecido en la ley, porque le estaban dando más de un 50% de la generación. may have warned New Fortress and Era, maybe if your counsels warned you after watching this article of law, that the government was granting 75%, more than 50%, that it could fall into a lack of compliance with the law. I don't recall anyone from the government saying that to me. No me acuerdo que nadie en el gobierno me haya dicho eso. Y le pregunto si sus abogados revisaron las leyes que aplicaban I asked you if your en Puerto counsels, Rico para hacer este proceso de negociación. if your O sea, counsels, ya usted me dijo que ningún funcionario del gobierno se lo advirtió. Ahora, le pregunto si ustedes revisaron las leyes que aplicaban. I asked you if Yeah. your counsels reviewed the laws that applied for this kind of contract. You already stated that no public officer stated anything about it, but I asked you if you reviewed this part of the law. So our council reviewed the contract and the laws of Puerto Rico and felt they were compliant. Nuestros abogados revisaron el contrato y la ley de Puerto Rico y entendían que se cumplía. Y vieron entonces esa cláusula, esa parte de la ley que establece este asunto de que no se puede pasar más del 50% de la generación a nadie, And did you que see no this, sea la propia prepa. did you see this part of the law that states that more than 50% of the generation cannot be transferred to anybody unless it is PREP? So La pregunta es sencilla, si lo vieron, sí o no sus abogados y si le advirtieron. The question is very simple. Oh. Did your lawyers see it and did they warn you about it? my lawyers as you know, legal advice is privileged. Como usted sabe, la consulta legal es But- privilegiada. Porque yo no le estoy hablando del contenido de la consulta legal, I'm not asking about the ni le content, estoy diciendo que Yeah. me la deje ver. or I'm not asking you. Yo lo que you le to estoy show us. preguntando es si sus abogados lo vieron y si le dijeron algo sobre eso. I'm asking if the councils No saw me tiene that que decir lo que le dijeron, si lo vieron y la advirtieron. Eso lo dice la ley. and told you anything about it. You don't have to tell me what they told you. If they told you anything about Yep. it. Of the law. So, yep. So I was the principal person doing this. Yo era la persona principal haciendo esto, As part of our internal process, o como parte de nuestro proceso interno. commercially, this contract was determined to be compliant with the laws of Puerto Rico. Otherwise, we couldn't sign it. Comercialmente, este contrato se And estableció, se so- cumplía con la ley de Puerto Bueno, Rico. por eso, my por eso, belief pero is la that pregunta, eso lo sabemos, Yeah. que van a decir que cumple con todas las leyes, que tiene el sello del Estado Libre Asociado, todo eso lo sabemos. La pregunta es sencilla. Yeah. Si sus abogados fueron consultados o hicieron una opinión sobre este aspecto de la ley, simplemente no me tiene que decir el contenido o la relación abogado-cliente, ni lo que determinaron es si los abogados, si esta parte de la ley fue traída a su atención. Usted me dijo que los funcionarios del gobierno no lo hicieron. Ya me lo dijo. Transmítale, para ir por parte. You already told me that no public officer told you about this part of the law. I'm asking, you don't have to tell me the content. You just need to tell me whether your councils told you about this aspect of the law. Claro, y si los abogados suyos, los suyos, porque ya el gobierno no lo hizo, usted lo dijo. Si los abogados de su empresa vieron esto y le hicieron unas recomendaciones, eso es todo. No me tiene que decir el contenido de las recomendaciones.
You already told me that the public officers didn't tell you anything about it, but if your councils, your own councils, if they saw this part of the law and if they made any kind of comments on it, you don't have to tell me the content of the comments, just if they made any comments about it. As you know, legal communication is privileged. I have no reason to believe that this is not compliant with your requirement. Como usted sabe, la consultoría legal, I have no Lo reason considero- to believe that. los consejos legales son privilegiados y no tengo ninguna razón para pensar que este contrato no cumple con la ley. Vuelvo y le digo, yo no le estoy preguntando si cumple el contrato, si es privilegiada su consulta legal. Lo que le digo es si este aspecto de la ley fue tomado en consideración por Genera al momento de tomar la decisión de hacer este contrato. I'm not asking you to tell me the contents or of the advice, or I'm just asking if this part of the law was considered by Genera when considering this contract. My response is sincere. Mi respuesta es sincera. We looked at all the rules. Vimos todas las reglas. I have no reason to believe that what this is violates any rule in Puerto Rico. No tengo ninguna razón para creer que esto aquí viola ninguna ley en Puerto Rico. Le pregunto si Genera New Fortress tienen exenciones contributivas. I ask you if Genera, New Fortress, if they have, tax exemptions. Yep. So, sí, So Genera PR has applied for a tax decree. It has not, to my knowledge, it has not been approved, but it is in the approval process. My expectation is that, sorry. Genera, según mi conocimiento, tiene un decreto contributivo, ha solicitado, no ha sido aprobado aún, pero mi expectativa es My expectation is that I will receive that in the coming several months. Mi expectativa es que yo reciba eso en los próximos meses venideros. Le pregunto ahora a ustedes también, ¿y New Fortress tiene exenciones contributivas? And I ask you, does New Fortress have tax exemptions? It does. NF Energia, which owns our terminal, operates under a tax decree. Sí, NF Energía, que opera uno de nuestros terminales, el puerto, tiene un decreto contributivo. In addition, Además, NFE Power PR LLC operates under a tax decree. NFE Power PR LLC también opera bajo un decreto For the purpose contributivo. for the purpose of providing power to industrial customers or other industrial-like uses. Con el propósito de brindarle energía a clientes industriales y a otras entidades industriales, comercios Perfecto. industriales. Otra pregunta que tengo, Perfect. Another question that I have. cuando Luma cometa unos errores en las líneas de transmisión y saque de sincronización las plantas de generación que ustedes van a operar, So when Luma makes some mistakes in the transmission lines, and then there's a desynchronization cause or como as a ya ha result, sucedido varias veces, as it has happened before with y the han habido generation grandes plants, apagones de toda la isla. and there have been vast blackouts throughout the island, Que le ha costado a Prepa which has caused PREPA alrededor de casi más de 39 millones de dólares somewhere around more than $39 million por usar las plantas picking, for using the picking que son las plants, plantas de or emergencia the emergency que plants operan con diésel. that they operate with diesel. ¿Cómo entonces ustedes van a garantizar que no se afecte los ahorros que ustedes tienen que generar para el pueblo de Puerto Rico? How will you then guarantee that the savings that you have to generate for the people of Puerto Rico will not be affected? Si ustedes tienen que gastar más en combustible diésel If you have to del spend more presupuesto de la autoridad, on diesel fuel from the PREPA budget, ¿a quién ustedes le van a reclamar eso? to whom will you claim that? So importantly, for us to be paid, Okay, pues de manera importante para que a nosotros se nos pague, the savings must be realized.
se tienen que dar esos ahorros. And so if Luma and we don't work well together, because, or from a coordination standpoint, then those savings won't be generated and therefore we wouldn't be entitled to them. Así que si Luma y nosotros no trabajamos juntos en un punto de vista de coordinación, si no se genera esos ahorros, pues entonces nosotros no ganaríamos en nada. Pero I need and Genera needs for Luma to be successful. yo necesito y Genera necesita que Luma sea exitosa. And therefore. Y we cuando will- haya por lo tanto- discrepancia entre quién causó el apagón entre Luma y Genera, ¿cómo se va a lidiar eso? And when there's discrepancy on who caused the blackout, how will you deal with that? How will that be dealt with? There's a dispute or differences. There has to be accountability. Tiene que haber rendición de cuentas. And the most likely person to decide that will be PREB, the P3, or another governmental. Ustedes van a ser Y evaluados quien por decidirá métrica. eso sería el negociador de energía o la autoridad de alianzas público-privadas u otra entidad Y gubernamental. ustedes van a tener métricas. And will you have metrics? Absolutely. Para medir. Absolutamente. ¿Quién provee? ¿Quién prepara esas métricas? And who provides those metrics? Who makes them? In the first instance, we will create and they must be approved by PREB. De primera instancia, nosotros las crearíamos y tendrían que Ah, ser igual que aprobadas por el nosotros. negociado de Ustedes energía. van a hacer las métricas con las que los van a medir y el negociado las evalúa y determina que si esas métricas son las que van a usar o no. So just like Luma, you would generate those metrics and then you will then give them to the energy to PREB so that then they would approve them. Yes. Interesante que un contrato, Interesting. dicen los funcionarios del gobierno que es diferente al de Luma. Y yo veo que aquí casi es idéntico al de Luma. Idénticos. Bueno, parece que lo calcaron. Lo único que eliminaron de pagarle a ustedes fue la palabra entretenimiento, que debieron ustedes pelear para que se lo dejaran, para que le pagaran cuando jugaran golf. Perdone, ¿verdad? Que eso es un comentario irónico sobre lo que pasó con Luma. No, no tiene que ver con ustedes. It's- Pero Puedo. quiero agradecerle. Bueno. Yo tenía otras preguntas más, pero lo hemos tenido mucho tiempo aquí. I have to Mayor. thank you. I had some other questions for you, but we've kept you here for long. Quiero agradecerle la apertura que usted ha tenido I would like to thank you for your openness, the en openness that you tratar de have had contestar las in preguntas. trying to answer the Aunque questions. puedo discrepar de muchas de las contestaciones que dio, Even though I could defer, pero he many of the visto que answers that you usted ha provided, tenido but I've seen apertura that you've been de open responder ampliamente las to preguntas probably answer the y lo questions. que no nos ha podido contestar se lo vamos a requerir. And what you have not been Y ha able to sido answer, we'll work respetuoso y with you. amable con esta comisión. And you have been very respectful and nice with this committee. Tampoco ha tratado de engañarnos. And you haven't tried to De deceive acuerdo a us. su conocimiento, lo único que se le zafó fue lo de Brasil, According to que your nos dijo que knowledge. administraban una planta en Brasil y que realmente allá no la tienen. The only thing was the Y lo que Brazil tuvieron fue plant 2 años, that, pero eso you son don't have cosas que anymore, but pasan. those are things that happen. Dejando eso todo meridianamente claro para el récord, le agradecemos su comparecencia, la de sus abogados, todos los abogados de Puerto Rico que tiene ahí detrás también, que son muchos. Tiene más abogados que el Colegio de Abogados de Puerto Rico. Así que estaba bien protegido. Le agradecemos esa comparecencia por haber estado aquí, por haber respondido ante el país. Vuelvo y le advierto que tanto usted como el señor Edén van a ser convocados posteriormente a nuevas vistas una vez revisemos los documentos que estamos requiriendo. Así que la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianzas Público-Privadas y Energía no tiene ahora de ponente. Vamos a recesar hasta las 3:30 de la tarde, donde vamos a tener aquí al presidente del negociado de energía para también ir aclarando otros aspectos de este contrato que es similar al de Luma. Muchas gracias. Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico y que todo continúe para beneficio de nuestro país. Son las 2:22 de la tarde, recesamos hasta las 3:30.